Bueno, ahora sí lo tenemos. Buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal, Víctor? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfectamente. ¿Eh? Bueno, a ver, que estoy ajustando un poquito la pantalla, que se me había descentrado. Perfecto. Buenas tardes, chicos y chicas. Bienvenidos un lunes más por la tarde a las charlas de la hoguera. Hoy vamos con el cuarto capítulo y bueno, ya estáis viendo en pantalla a Jesús Ochoa, que muchos de vosotros le conoceréis. De hecho, muchos de vosotros estaréis en directo para aprovechar y empaparse y apuntar cosas de todo lo que sabe este pedazo de profesional. Y otros, los que no le conozcáis hoy, pues vais a tener la gran ocasión de hacerlo y de verdad aprender muchas cosas, al igual que yo también haré, porque de verdad es para mí un profesional como la copa de un pino y no estoy de broma en esto. Bienvenido, Jesús, a las charlas en la hoguera. Muchas gracias, men. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por tu tiempo y por querer estar aquí compartiendo con nosotros. Bueno, aparte de todo esto, Jesús es entrenador personal desde hace mucho tiempo y sobre todo es especialista digamos, en entrenamiento con kettlebell o especialista en el dominio de la habilidad con kettlebell y además en la prescripción de ejercicio físico con kettlebell. Aparte del desarrollo de la práctica de este implemento a nivel deportivo, porque Jesús, yo creo que tú me comentaste hace tiempo que estuviste compitiendo con este implemento, ¿no? Desde hace tiempo. Sí, fui un poco fundador también de una federación que se llamaba la Federación Internacional de Kettlebell Maratón. ¿Vale? Yo competía en esa disciplina, en Kettlebell Maratón, en la disciplina de medio maratón en concreto, que son 30 minutos. Sabes que el entrenamiento con Kettlebell, la competición de Kettlebell se trabajan los tres ejercicios básicos de halterofilia, pero llevados a Kettlebell, ¿no? El snatch, el clean and jerk, que ahí se llama non-cycle, y el jerk. ¿Vale? A diferencia de la competición tradicional, que es con dos pesas, el maratón es con una sola, pero al igual no puedes poner la pesa en el suelo, ¿no? Entonces el tiempo de trabajo eran 30 minutos en el que tenías que estar ejecutando cualquiera de estos tres movimientos sin parar durante los 30 minutos. Y bueno, el peso iba cambiando, ¿no? De categoría. La categoría amateur era hasta 24 kilos y ya 32 kilos era ya un poco más la categoría profesional. Entonces, Ajá. bueno, competí ahí un poco cuando el deporte estaba ahí medio empezando y la verdad es que fue muy bien. Estuve compitiendo en Francia, estuve compitiendo aquí en España también en algunos torneos, luego me retiré un poco también porque al final, eh, digamos que cuando en esa época también había empezado un poco a formarme con todo esto de valoración funcional y el ejercicio así un poco, empecé un poquito más a empapar en todo el tema del ejercicio y a estudiarlo un poco y a aplicarlo un poco más en serio, ¿no? O sea, ya lo aplicaba en serio, pero ya aquí ahondé un poco más y ya me estaba un poco más curioso. Y dejé de competir pues, simplemente porque no le encontraba sitio a la que dentro de lo que estaba estudiando. O sea, a nivel competitivo pues, es muy machacante, es muy tedioso el entrenamiento. Al final también pues, termina siendo algo muy específico y sí es cierto que, hombre, estaba caete, me dolía un poco la muñeca o el hombro algunas veces. El tipo de entrenamiento es muy, muy pesado. O sea, era a lo mejor de hacer series de 10 minutos, de 15 minutos, pesa para arriba, pesa para abajo y solo. Yo no entrenaba no tenía un grupo ni estaba apuntado en ningún gimnasio, yo entrenaba solo ahí en el Virgin de Tres Aguas y ese era mi sitio de entrenamiento. Entonces contaba más que con buena música y poco más. Entonces, quieras o no, cuando ya vas así algo tan específico y cuando tienes ahí presión de que, bueno, tienes alguna competición, tienes algún número que quieres hacer, la preparación la vas llevando tal, cuando estás entrenando y no llegas a los números también te frustras un poco, se te genera un poco ese estrés y digamos que lo dejé un poquito apartado de lado. Y luego después, como un par de años después, me surgió la oportunidad de enseñar, de colaborar con un chico que tiene un gimnasio en uno que se llama One Entrenamiento, que trabaja solo con chicas. Él me puso que diéramos alguna clase de kettlebell en su gimnasio
Ujú. Y de esas clases de kettlebell sacamos un grupito. Yo enfocaba las kettlebells en formato competitivo porque ellos ya trabajaban, las chicas trabajaban la fuerza en la semana, pues un poco enfocaba la hipertrofia y tal. Entonces el entrenamiento con kettlebell era más bien como decir el cardio, ¿no? El conditioning de la semana. Lo hacíamos con trabajo así enfocado al kettlebell competitivo. Y de ahí sí que pude experimentar un poquito más ya mi filosofía, o sea, mi forma de trabajar. Ya yo tenía las bases un poquito más asentadas, entonces ya organizaba los entrenos de otra forma, ¿no? Antes, como a diferencia de cómo lo hacía antes. Antes simplemente era coger la pesa, repetir, intentar acumular el mayor volumen posible de trabajo y ya está. Aquí le di un enfoque diferente y ya buscaba más calidad, buscaba más trabajo técnico, buscaba el acondicionamiento físico de otra forma que no fuese simplemente levantando la pesa, ¿no? Al final analizabas un poco las demandas que ibas a tener, o qué sistema energético ibas a trabajar y lo trabajabas con algo que no te estresaba tanto. Y luego a nivel de la parte técnica, pues lo aprovechabas con el levantamiento. Y bueno, afortunadamente de ahí volví a competí aquí en España, hice un par de competiciones, una en amateur y luego hice una en categoría profesional. Esto hacía bien poquito Bastante ya, bien. ¿no, Jesús? Eso fue como en 2017, 2018, Ah, bueno, pues 2018 no creo. tampoco entonces. Hace un tiempecito, Sí, sí. yo ya Y estaba en T-Center, ¿no? Sí, sí, sí. sí, ya había salido de ahí. Ujú. Y bueno, sí, porque yo no estaba tampoco en Hallplay, ya yo me había ido en Beijing. Y bueno, la verdad es que muy bien, muy contento. Y ya después de ahí, pues simplemente lo que he hecho es aplico un poco algunos principios del entrenamiento con kettlebells, pero ya tengo un poco más mi visión, ¿no? O sea, ya no me caso con un estilo, con una forma de entrenar con ella. No estoy sesgado hacia, no, yo hago hardstyle o no, yo hago kettlebell de competición solamente. Yo trabajo tengo unos principios de trabajo y sobre esos principios aplico el entrenamiento con kettlebell. Ya, o sea, mis principios son los que mandan y en base a eso la utilizo. Sí, que no existen, al final no existen metodologías, no existen sistemas, pautas rígidas en las que basarse para mejorar el cuerpo, ya que sabemos que el cuerpo humano es algo que no es recto, ¿no? Que no se rige bajo ninguna Exactamente. pauta y que cada persona es un mundo. Entonces, efectivamente, fíjate, me estás recordando mucho, sobre todo cuando has empezado hablando de tu época de competición, esas tiradas largas de entrenamiento, repitiendo, que al final, por un lado, la habilidad en sí o el deporte en sí está muy cerca de tu profesión, en lo que tú estás estudiando, donde tú vas a desarrollar tu profesión, pero a la vez empieza quizás a quitarle tiempo y valoras el hecho de decir, oye, pues tampoco soy profesional de esto, no me estoy ganando la vida Exacto. con esto y quizás pues es el momento de sacarle el máximo partido al conocimiento de esta herramienta para aplicarlo de verdad a mi trabajo, a mi profesión y quitarle más carga de tiempo a esto y dedicárselo a lo que sí de verdad va a ser lo que me dé el pan de cada día, ¿no? Y en lo que a mí me gusta, que es tu trabajo en este caso. Y dicho esto, durante todos estos años, además de sacarle todos los puntos de vista al kettlebell, todas las formas de utilizarla, que esto hace, como bien explicabas tú, que entiendas mucho más la pura versatilidad que pueda tener este implemento a la hora de prescribir ejercicio a clientes y también para entrenarlo para ti. Dentro de toda esta práctica y dentro de toda esta versatilidad, como explicabas tú, hay algo con lo que yo quería arrancar la charla, que es súper importante, que es la coordinación entre la técnica y la habilidad del kettlebell y el aparato respiratorio, ¿no? Hablabas sobre la eficiencia que tienes que encontrar a nivel energético para poder manejar un kettlebell, pero si esto lo extrapolamos a cualquier otro deporte, pues hablamos de lo mismo. Siempre en el deporte se busca la eficiencia y la eficiencia, te diría, o bajo mi punto de vista, está siempre muy ligada, muy de la mano de la respiración, ¿no? Y
esto es algo que yo quería tratar contigo, primero de todo, porque fuiste uno de los primeros entrenadores a los que observaba y yo me fijaba cómo trabajaba con la respiración cuando yo no tenía ni idea, o sea, cuando yo coincidí con Jesús en Virgin Tres Aguas, yo estaba empezando, como quien dice, en mi carrera como entrenador personal y bueno, yo era un paquetillo. Ahora soy un poco menos paquetillo, pero sigo siéndolo. Y Jesús Todos somos ya igual. era un máster. Y yo me fijaba mucho en esto, ¿no? Como yo me fijaba, se juntaba primero de todo a nivel personal, su tranquilidad, es una persona muy tranquila, pues una persona que transmitía mucho carisma, ¿no? Pero además de eso, los ejercicios que hacía, que eran como muy meticulosos, y yo le veía trabajando la respiración, y a mí, pues quizá Jesús fue uno de los primeros entrenadores que me despertó esa cosa de decir, oye, hay algo más ahí detrás, y bueno, a día de hoy, pues sabemos de todos estos estudios científicos que demuestran, científicos y no científicos, ¿no? Que demuestran esa eficacia y esa eficiencia del entrenamiento de la respiración para el deporte, para la salud, para el ejercicio físico, para la ausencia de dolor, de lesiones, etcétera. Jesús, me gustaría que nos contaras cómo ves tú esto de la respiración en cuanto a importancia. ¿Cuánto importante es la respiración para ti en el entrenamiento, en el ejercicio físico, ya sea a nivel deportivo como a nivel amateur, entrenamiento, personas que hacen CrossFit o que van al gimnasio en general? Vale, déjame un segundito que yo creo que se me está desconectando un poco el internet, me está fallando y me conecto con el móvil un minuto, hago el cambio aquí y hablamos para que no se me... No problem, sin problema, Jesús. Sí que se le estaba escuchando un poquito como entrecortado. Vamos a ver si ahora con el móvil conseguimos conectar. Ahí Jesús, está, ya, ya estoy. ¿lo tienes? ¿Me oyes? Sí. Sí, ya lo tengo. Vale, perfecto. Me gustaría de todos Perfecto. modos que alguno de los espectadores que están nos pusieran que nos escuchan, que nos ven bien y seguimos con esto y ya Jesús se pone con el tema de la respiración. A ver si alguien nos dice, nos pone un ok, esa gente que está ahí viéndonos. Mejor están escuchándonos con los cascos mientras que hace la cena. Mientras ajusto un Bueno, poco yo aquí te la... digo bien. Bueno, ok, vamos a igualmente a empezar con el tema. Cuéntanos, Jesús, cómo ves tú el tema de la respiración, qué importancia le ves a la hora de entrenar, ya sea a nivel deportivo como a nivel amateur de personas que entrenan para mantener su estado de forma física bien. A ver, yo creo que la respiración pues, es un componente fundamental, ¿no? Tanto a nivel de entrenamiento como a nivel deportivo, como a nivel general, a nivel de salud. Al final, tenemos que tener en cuenta también o sea, que la respiración es un patrón, ¿no? Que está ahí dentro de nosotros y que va a condicionar muchas cosas y que nuestro sistema nervioso central también se va a condicionar a través de esa respiración, ¿no? Nosotros sabemos que el sistema nervioso autónomo pues, está formado por ese sistema simpático y sistema parasimpático. Cualquier cosa, cualquier estrés, si los niveles de estrés suben demasiado, sabemos que ese sistema simpático va a estar un poquito más activo y nos va a permanecer como en estado de alerta. ¿Qué pasa? Que actualmente pues, esos niveles de estrés están no siempre muy altos, pero siempre están a un nivel moderado. Entonces, constantemente te vas a encontrar con personas que estén en un estado de estrés constante, o sea, bien sea por problemas en el trabajo o bueno, se junta un poco todo. También hemos pasado de un cerebro un poco más primitivo que se ocupaba simplemente de comer, dormir y reproducirte, cazar, a tener que gestionar por familia, colegio. O sea, han venido ciertas cosas, ciertos cambios muy rápidos que nos cuesta un poco interpretar, ¿no? o asimilar, ¿vale? Entonces, la respiración me gustó esa frase que la escuché otra vez de Eugenio López, que decía que la respiración es como el botón de apagado o encendido, ¿no? Nosotros podemos pasar de un estado a otro trabajando la respiración. Puede ser que a nivel de estabilización, a nivel biomecánico, es súper importante para la práctica del ejercicio, pero también tenemos que tener en cuenta que todo lo demás
afecta también el ejercicio. O sea, si tú vienes a entrenar con unos niveles de estrés muy altos, tu capacidad de movimiento va a estar un poco más limitada que si vienes relajado. De hecho, una de las principales cosas a tener en cuenta a la hora de mejorar los niveles de movilidad es restaurar primero la respiración y intentar sacar a esa persona de ese sistema simpático y meterlo en un sistema un poco más, activar, digamos, ese sistema parasimpático para que el movimiento se libere un poquito más, ¿no? Para dar más que para que el movimiento se libere, para mandar esa señal al cerebro de que todo está bien, que todo está tranquilo y que se puede relajar. Entonces, por este lado, pues ya la respiración la tienes que, o sea, es algo que tienes que tener muy en cuenta a la hora de trabajar. Luego, a nivel de estabilización, pues ya sabes todo lo que te va a generar, pues la función del diafragma, la gestión de la presión intraabdominal, etcétera, etcétera. Tú sabes que te va a favorecer a la hora de trabajar con cargas. Bien. Pero fíjate, perdóname que te corte, Jesús, un momento, porque has dicho algo muy interesante y que puede romper los esquemas de muchas de las personas que nos estén escuchando, porque precisamente lo que buscamos cuando vamos al gimnasio o a la pista a correr o a entrenar en general es un warm-up, una activación, ¿no? Una activación, y cuando hablamos de activación hablamos de despertar el sistema simpático. ¿Qué hacemos? Vamos, venga, respiramos rápido, que activemos movilidad, subida de frecuencia cardíaca y nos ponemos a ello. Y es aquí donde viene el problema. Tú estás hablando de todo lo contrario, estás hablando de un reseteo, ¿no? De volver a hacer un cooldown para luego hacer un warm-up. Claro, tú tienes que entender primero desde qué punto parte la persona. Bien, si viene una persona como tú, que ya está un poco más acostumbrado, que las limitaciones de movimiento que pueda tener, puede ser, o sea, tienes un amplio repertorio de movimiento, al final tú te expones bastante, o sea, trabajas anillas, trabajas con clubbells, entrenas fuerza, corres, tal, o sea, tú eres una persona que ya está acostumbrada a moverse, que probablemente si nota algún dolor o alguna molestia en algún lado, ya sabes que puede ser porque te has pasado corriendo o porque has tenido, o te has pasado entrenando, etcétera, etcétera. Una persona cuando viene de primeras, que busca un servicio de entrenamiento personal a nivel de salud, que viene arrastrando, no una lesión en el hombro, pero sí que te dice, no, es que me duele un poco el cuello, o siempre se me suele cargar el cuello, tal, tal, tal. Son personas en las que tienes que o sea, tienes que cambiar el enfoque, ¿no? Y hacerlo intentar empezar por este lado y luego avanzar hacia ese tipo de warm-ups, como dices tú, ¿no? O sea, pasarlo hacia esas entradas en calor un poquito más dinámica, pero tiene que haber como fases de trabajo. Al final, si una persona viene y está limitado a nivel de respiración, tú sabes que probablemente la movilidad de la caja torácica va a estar limitada, porque la respiración también es un ejercicio de movilidad para la caja torácica. Al final mueve una cantidad de articulaciones y le da movimiento a esa zona, que es la que hace que puedas alternar y que hace que se dé ese movimiento recíproco que es tan necesario en actividades como la marcha, incluso en actividades como la carrera. Entonces, si tú sabes que el patrón respiratorio o que la respiración no es que venga alterada, sino que utiliza esa estrategia respiratoria de la persona, que es características de una persona con unos niveles de estrés altos, en lo que está en constante estado de alerta, en lo que utiliza una respiración un poquito más acelerada, probablemente respire más veces por minuto de lo que respiraría normalmente una persona como tú o como yo, ya sabes que probablemente pueda venir limitada a nivel de movimiento. ¿No? Si tú testeas, no sé, un ASLR, mides la flexión de cadera y ves que esa flexión de cadera está bastante limitado, o ves el posicionamiento de la pelvis que está muy anteriorizado, y en el momento en que le haces uno de estos test que son un poquito más a nivel de movimiento, ves que hay limitaciones, hombre, probablemente la estrategia más indicada de primeras no sea pasar un warm-up tan dinámico, sino pues irlo llevando de forma progresiva, ir ganando un poquito de rango de movimiento, que esa persona también vaya ganando un poquito de control, porque no solo se va a ver afectado, o sea, él a nivel propioceptivo no va a tener la misma capacidad de interpretar los estímulos o los inputs que puedes tener tú, que ya tienes mucho más control sobre tu cuerpo, que sabes cómo está, esta persona no lo tiene. Entonces, el utilizar estas estrategias de trabajo te van a ayudar a eso, a mejorar un poco esa libertad de movimiento, que era lo que quería decir.
Has comentado también algo para mí clave en la interpretación de este concepto de respiración para prepararse al movimiento, y es la frecuencia respiratoria, ¿no? Las personas que tienen una frecuencia respiratoria más acelerada, quizá también debido a este estado simpático continuado, estrés en el trabajo, o incluso simplemente el hecho de una rigidez en la parrilla costal, porque no hay un buen movimiento del diafragma, una rigidez del diafragma o lo que sea. Y a esto le añadimos, pues mira, ya esto lo comento porque he hilado un poco lo que comentabas tú con la pregunta que nos hace Atleta 2021, que dice: ¿qué opinas de la gente que corre y habla al mismo tiempo? Vale, yo reformulo un poco esa pregunta. Yo lo que veo es que se junta la falta de conciencia corporal, la falta de entendimiento y de conciencia en la respiración, con un deporte que nos lleva o nos induce a una respiración en el sistema simpático, una respiración acelerada desde que empiezas a entrenar. En general, los runners, los corredores, y me incluyo lo primero que hacemos para empezar a correr es correr. O sea, venimos acelerados, venimos con una respiración acelerada y empezamos ya a correr con una respiración acelerada. Entonces, por un lado, ¿crees que sería interesante para un runner hacer un reseteo a nivel de respiración? Y por otro lado, pues ya que hablamos sobre la pregunta que hace Atleta, este concepto de ir corriendo y hablar a la vez, ¿qué puede estar provocando en el cuerpo de la persona? Mira, primero que nada, bueno, hablando también de lo de la cantidad de veces que respiramos, tú cuando detectas que una persona respira muchas veces en un minuto, sabes que esa persona probablemente no expulse el aire en su totalidad, ¿no? Si no eres capaz de expulsar todo el aire en su totalidad, no vas a tener acceso hacia los oblicuos, que son los que te van a posicionar la pelvis en un mejor ángulo con la parrilla costal, ¿vale? Que eso al final es lo que va a permitir que tú al momento de respirar, o sea, tú no tienes que tener una respiración consciente mientras estás corriendo en el kilómetro 40 en una montaña. Eso es imposible. O sea, puedes concentrarte un poco, te puedes bajar un poco las pulsaciones intentando meditar un poco, pero eso son momentos, no estás constantemente, es una acción más que todo refleja. Entonces, para que esa acción refleja se dé de forma más sencilla, te interesa que la pelvis y la parrilla costal estén lo mejor posicionadas posible para que el diafragma lo tenga más fácil a la hora de bajar, ¿no? A la hora de descender y a la hora de realizar esa función. Y para ello necesitas la función de los oblicuos externos, necesitas que al momento de inspirar pues tengas acceso a esa movilidad en la parrilla costal para que puedas llenar un poquito más de aire, etcétera, etcétera. Entonces, si corres hablando, hombre, yo no soy el más experto en temas de carrera, no manejo protocolos de carrera ni he estudiado lo de la carrera, pero creo yo que no es lo más eficiente, ¿no? O sea, una cosa es que corras hablando, pues que vas por ahí de pachangueo un poco, o sales y vas a hacer marca, no vas a hacer marca ni nada, sino que das una vuelta y vas con amigos y vas hablando. Yo no creo que una persona que vaya corriendo en serio, que busque una marca, que de verdad vaya enfocado en hacer marca, no sé, tú tendrás más experiencia que yo corriendo en la montaña, no creo que vayas por ahí hablando con la gente. Bueno, en este sentido, el enfoque, bueno, no sé por dónde va tu pregunta. En realidad lo que sucede cuando hablas corriendo, por un lado puede ser que estés yendo a un ritmo muy bajito con los colegas y vayas hablando, y esto no tiene más que el significado de que estás haciendo una activación o que vas a una baja intensidad. Pero por otro lado, en la charla que tuve el otro día con Manuel Sansegundo, él hacía un símil entre las zonas de frecuencia cardíaca, entre lo que es las zonas del lactato y las zonas de entrenamiento metabólicas, y la capacidad de hablar y cómo se escuchaba esa conversación en el atleta. O sea, Manuel de lo que hablaba era de que supieras o que te escuchases hablando, y con esto tuvieras una referencia para saber más o menos con una exactitud, pues bueno, hay ahí
sobre qué ritmo ibas. O sea, si no tienes un medidor de lactato, si no tienes un reloj que te diga la frecuencia cardíaca, etcétera, que tú simplemente por decir, venga, voy a intentar hablar 30 segundos, pues si hablo un poco más extenuado o si soy capaz de mantener una conversación fluida, pues esto hacía que supieras en qué zona de entrenamiento estabas tratando. Pero extrapolándolo a lo que estábamos hablando, al tema de la respiración, pues vamos a ver, si puedes charlar y puedes correr a la vez, pues quiere decir que también puedes respirar. Pero esto no quiere decir que estés siendo eficiente. De hecho, lo que yo suelo ver en clientes con los que empiezo a entrenar, que son corredores, y no tienen por qué ser corredores amateurs o corredores que se están iniciando, sino personas que llevan toda la vida corriendo. De hecho, los que llevan toda la vida corriendo son los que más tensiones, más rigidez tienen y más limitaciones al movimiento tienen en todo este miembro superior, core, en toda la zona escapular. Son estas personas las que pueden hablar corriendo, las que en principio dirías, joder, qué buena forma física tiene, que puede hablar corriendo a un ritmo de, no sé, de 4 minutos el kilómetro. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con que tenga una buena capacidad de respiración, una buena conciencia de respiración, una buena función en toda esa musculatura, etcétera. Como digo, he entrenado y entreno a corredores que tienen unas limitaciones brutales y lo que yo veo más bien es que se debe a que precisamente solo entrenan en estados simpáticos, en estados de alerta, y luego se van a casa y bueno, y ya cada uno sigue con su vida, y por lo general vivimos en un momento de alerta, ¿no? De estado simpático. Entonces eso lo único que genera es más tensión, más rigidez en la musculatura accesoria, toda esa musculatura del cuello, la musculatura de la clavícula, del pectoral, y no es que inhiba, sino que apaga esa capacidad o pierde la condición física de toda esa musculatura respiratoria. No sé si estás de acuerdo conmigo, Jesús. Sí, al final el estado simpático, ten en cuenta que es un estado de alerta. O sea, antiguamente lo describen en varios libros por ahí. Bill Hartman lo describe bastante bien en un libro. Y es un estado de alerta. Si tú estabas y te iba a atacar un león o lo que sea, pues tú necesitabas que la presión arterial subiera, necesitabas elevar un poco los niveles de fuerza, necesitabas tener un poquito más de tensión, un poquito más de alerta, para o salir corriendo o enfrentarte al león. O sea, lo que pasa es que era un estado corto de tiempo, o sea, era un estado que no era permanente, ¿vale? Entonces, ahora mismo no tienes ningún león que te vaya a comer, no tienes ni nada de esas cosas pasan, sino que pues, probablemente estás expuesto a luz, poco a la luz, duermes poco, constantemente hay luz artificial, probablemente no te alimentes también, duermas poco, entonces tu cerebro automáticamente se pone en un estado de alerta, detecta como que está en peligro. Él no sabe si tú estás en el siglo XXI a lo mejor, o que eres Víctor el que corre carreras de trail. Él simplemente detecta peligro en alguna zona y automáticamente va buscando la forma de sobrevivir. O sea, lo que busca es un poco la forma de sobrevivir y siempre busca la forma de engañarte, busca el camino de menor resistencia para agotarse. Entonces, bueno, eso era un poco lo... En cuanto a los resets, si los corredores deberían hacer algún reseteo antes de ir a la montaña, etcétera, etcétera, yo pienso que es un hábito que tienes que tener, no que la respiración, o sea, así como en el movimiento necesitas darle variabilidad al movimiento, yo pienso que también a la respiración tienes que darle mucha variabilidad, y la variabilidad se la puedes dar de muchas formas. Me gusta, o sea, yo cuando trabajo la respiración con mis clientes dentro del entrenamiento, no los trabajo respirando en el suelo en una posición como si fuese un bebé, como probablemente lo haga BMF o cualquiera de estas escuelas. Así que utilizo algún ejercicio o algún tal y necesito en concreto trabajar algo, pero no lo hago. Al final también yo dentro de mi trabajo con cargas, o sea, yo trabajo con gente que viene por recomposición corporal o que quieren mejorar un poco su aspecto físico, y yo necesito meterle a esa gente estímulo y necesito meterle cargas. Lo que busco es que cuando le meta cargas, lo busco colocarlos en posiciones en las que la pelvis y el tórax se mantengan más o menos en línea y poderle dar acceso a la musculatura que me equilibra esa pelvis y ese tórax para que
luego tenga acceso a la función, ¿no? Luego esos músculos permitan la función. Al final también, cuando hay esas alteraciones, cuando hay una pelvis demasiado anteriorizada, pues sabes que hay músculos que no están trabajando, sabes que hay tensión en algunos sitios y tensiones en otros. Si tu pelvis está aquí anteriorizada, pues lo que estaba diciendo, probablemente tus oblicuos externos no estén trabajando, ni tu oblicuo interno, no tengas la capacidad de expulsar todo el aire. Si tú haces la prueba y simplemente poniéndote de pie pruebas a expulsar todo el aire que puedas, vas a notar la tensión en el abdomen y vas a notar cómo la pelvis se reposiciona. Entonces, a la hora yo de trabajar la respiración o a la hora de trabajar con corredores, si van a salir a correr, no me centraría tanto en ese warm-up muy enfocado en la respiración, sino que más bien lo complementaría con otros días de entrenamiento. Mientras entrenen, pues que trabajen esa posición de la pelvis, que trabajen en ciertos ángulos, que trabajen lo que no trabajan corriendo, ¿vale? Generalmente, pues cuando vas corriendo, siempre vas corriendo hacia adelante, ¿no? Tú siempre, el vector de fuerza que vas utilizando es un poco de atrás para adelante. Entonces va a ser bastante común que tus paravertebrales estén bastante tensos porque vas siempre impulsándote hacia adelante, adelantas un poquito más el centro de gravedad. Si estás corriendo en montaña, pues pasa lo mismo por las subidas, etcétera, etcétera, o las bajadas, ese tipo de terreno. Entonces, pues probablemente lo que haría sería compensar un poco esos trabajos y en vez de buscar que vayan tan hacia adelante, comprimiendo tanto la cadena posterior a nivel del tórax, pues probablemente les haría que fuesen un poco hacia atrás, ¿no? Y buscara un poquito más de expansión a nivel torácico, trabajando en alguna posición, apoyando la mano en una forma o realizando un remo en un ángulo en el que me permita que el tórax se expanda un poquito más hacia atrás, o con un apoyo en el pecho que me dé un poco esa tal, o simplemente colocando una kettlebell aquí delante en una posición de goblet. Si yo estoy constantemente aquí atrás comprimido porque estoy corriendo hacia adelante, pues lo que hago es colocar la kettlebell aquí y a lo mejor en vez de hacer una zancada hacia adelante, les digo que hago una zancada hacia atrás, o una zancada con déficit hacia atrás, ¿no? Para favorecer ese trabajo sobre la pelvis. Entonces, y a nivel de respiratorio, pienso que la sala es, a la hora de entrenar, con todo el tiempo con el tan poco tiempo que tenemos para entrenar y tal, ese tiempo hay que aprovecharlo, ¿vale? Y hay que aprovecharlo dentro de la sala de entrenamiento, porque al final el concepto de salud también implica el aumento de la fuerza, el aumento de la masa muscular, el trabajo de la resistencia. Entonces, aprovechar esas horas, ese tiempo de entrenamiento en la sala para potenciar eso, y fuera de la sala complementarlo. O sea, yo realizo meditaciones de 5 minutos, de 10 minutos una vez al día, o hay semanas que puedo hacer un par de ellas, otras semanas hago 5, otras semanas hago 4, y eso me ayuda. Simplemente meditar, ya estoy trabajando la respiración de una forma. A otras personas les gusta más trabajar el yoga. El yoga también favorece un poco a la respiración. Al final lo que estás es dándole variabilidad al patrón. Lo estás trabajando haciendo yoga, lo estás trabajando cuando corres, lo estás trabajando cuando meditas. En la sala de pesas estás trabajando para fortalecerte, pero en función a que el tórax y la pelvis, que son los que encargados de dar de que esa respiración se dé bien, pues estén bien posicionados para que la misma musculatura logre posicionar el esqueleto axial en esa postura, en ese ángulo, la mayor de las partes. Sí, bueno, que creo que es un concepto que debería conocer todo el mundo, que es el concepto del síndrome de tijeras abiertas, ¿no? Esto de que tanto hablas tú, de que la pelvis está en anteversión de forma continua y las costillas, vemos estas costillas asomando en bóveda, y que esto pues no es más que la falta de la capacidad de exhalar por completo desde el abdomen. Y al final lo que yo me encuentro continuamente a la hora de testear a personas es que les pides que suelten el aire y quieren soltar el aire desde el pecho, ¿no? Entonces no existe ese cierre completo de toda esa musculatura abdominal. Y un poco profundizando desde este punto, ¿cómo ves el hecho de que las personas, de que todo el mundo tenga claro cómo entrenar? Por un lado, esa respiración de forma más abdominal, más diafragmática, más parasimpática,
Y luego, por otro lado, cuando viene el león que viene a cazarnos, o cuando somos nosotros los que vamos a cazar al antílope, ¿no? Que estamos en acción, estamos en ese sistema simpático, que aprendamos también a que no se convierta en una respiración ineficiente, ¿no? Que generemos fuerza, que nos ayudemos de la respiración como un aliado, ¿no? Desde estas respiraciones que son el bracing, cuando lo utilizamos para generar fuerza en el vector vertical, ¿no? O para generar fuerza en general, en gestos de fuerza máxima, submáxima o gestos de potencia, ¿no? ¿Cómo ves tú el hecho de que las personas tengan que entrenar y aprender este tipo de respiraciones? Yo creo que eso son, a ver, son cosas que vienen con el tiempo y con la experiencia a la hora de entrenar, ¿vale? Tú probablemente notes los conceptos, los puedas diferenciar y seas capaz de diferenciarlos porque tienes una larga experiencia entrenando y también eres entrenador, te puedes, al igual que yo. Entonces, si tú tienes mucha experiencia entrenando, tú conoces tu cuerpo. O sea, tú los inputs los percibes de una forma distinta a la hora de entrenar. Una persona que ha entrenado poco no tiene esa capacidad de percibir los inputs. Necesita tiempo, o sea, necesita práctica, necesita tiempo, necesita maduración. Y no es que son 3 meses, 6, son años. Entonces, son años de los que lo que interesa es que haya un hábito y que tú conozcas tu cuerpo. O sea, que tú realmente aprendas a conocer tu cuerpo y que dentro de ese conocimiento de tu cuerpo, pues ya tú sepas un poco lo que necesitas. También tienes que tener en cuenta qué tipo de entrenamiento haces, cómo estás entrenando, qué quieres. O sea, tú no puedes pretender que un culturista tenga una capacidad de rotación brutal o que tenga una respiración en 360, porque es muy complicado. O sea, él no entrena para eso, él entrena para comprimir su cuerpo, no entrena para relajarlo. Entonces, mientras tú más tienes, si tú eres una persona que entrena enfocado al culturismo y vas 6 veces a la semana, 6 veces al gimnasio durante la semana, y durante la semana lo único que haces son actividades bilaterales en las que todas van enfocados en esa compresión, etcétera, etcétera, en la que coges un par de mancuernas y así sean de 7 kilos, ya estás comprimiendo y aguantando la respiración y generando tensión para levantar la pesa, estás adaptando a tu cuerpo a eso. El cuerpo al final se va a adaptar a lo que tú le eches. Si tú le echas compresión para levantar cargas pesadas, si eres un powerlifter y estás todo el día moviendo cargas pesadas con movimientos bilaterales, pues lo que te interesa es no rotar. Te interesa más bien aprender a comprimir el cuerpo y mover los kilos. Por eso utilizas un stance más ancho. Mientras tú utilices ese stance más ancho, pues vas a reducir tus capacidades de rotar, porque tu cuerpo se va a ir comprimiendo como una esponja. O sea, tú imagínate que tienes una bola de pizza, de masa de pizza, y que la vas comprimiendo de un lado y de otro, y se hace un poco más amplio hacia los lados, se comprime hacia los lados. Entonces, pierdes la capacidad de expandir hacia adelante y expandir hacia atrás, y eso va a limitar tu capacidad de rotar, va a limitar la función del diafragma, y va a ser más complejo que puedas mejorar en esos aspectos. Entonces, es una mezcla. Tienes que intentar buscar el punto medio, ¿vale? Entre el entrenamiento que estás realizando y el objetivo. Primero, entre el objetivo que tienes, porque si mi objetivo es, si yo te contrato a ti, te digo, Víctor, yo quiero, por ponerte un ejemplo, ¿no? Salir a competir. Probablemente me digas, ese no es mi público, pero bueno, por si acaso, salir a competir a una tarima y ponerme fuerte. Hombre, tú como entrenador, si yo te estoy pagando un dinero para ello, ese es mi objetivo. O sea, yo tengo clientes que lo quieren, pues, unos glúteos grandes o unas piernas grandes o unos brazos más fornidos, y hombre, tú sabes que eso, pues, tiene un precio. A nivel de movimiento sabes que va a tener un precio. Entonces, yo lo que hago es utilizar la estrategia de intentar trabajar siempre que la pelvis esté ahí un poco en esto, enseñarles con el tiempo a que vayan conociéndose, y ya depende un poco de cada uno, ¿no? Al final, mira, si el objetivo es que seas muy bueno estabilizando, si quieres mantener la capacidad de rotar, si quieres mantener a nivel funcional, te quieres mantener bien, pues probablemente no tengas que entrenar tanto. Más bien con que hagas 4 cosas todos los días, te muevas un poquito y muevas unos 4 hierritos por aquí y por allá, y tengas unos niveles de masa muscular suficientes para cumplir tus actividades de la vida diaria, unos niveles de fuerza básicos para cumplir tus actividades de la vida diaria, pues ya lo tienes, ¿vale? O sea, ya tienes salud en cuanto a eso. Ahora, si ya pasas la barrera y ya el entrenamiento pues pasa a ser más serio, pasa a ser más específico, vas a
crear adaptaciones para eso. Entonces, Ujú. es importante que las personas que empiecen a entrenar, yo no es que digo que hay que saber también un poco la salud, ¿no? O sea, el concepto de salud, cuando lo analizamos, yo por lo menos para mí la salud es que tengas una buena capacidad cardiorrespiratoria y que tengas una buena masa muscular. Entonces, si una persona me viene a mí por aumentar la masa muscular, así yo le siento en una máquina a trabajar. Si viene una señora, le siento en una máquina a trabajar y esa señora mejora su masa muscular, pues yo estoy dándole salud, ¿vale? O sea, la respiración nos va a ayudar, pero también hay otras cosas, ¿no? No Ujú. podemos quedarnos solo con eso. Y en cuanto a eso, pues la experiencia la experiencia la va a ganar la persona entrenando y conociendo su cuerpo. Cada vez que tú vayas a entrenar, es una oportunidad que tienes para conocer tu cuerpo. No para ponerte fuerte, no para levantar más kilos. O sea, tus habilidades dentro de la sala de entrenamiento van mejorando, te vas conociendo un poco mejor. A la hora de hacer el peso muerto, ya sabes que tienes que empujar el suelo más con los pies, que tienes que cerrar ahí como un círculo entre las manos, los pies y generar tensión para subir el peso. Eso no lo consigues el primer día, eso lo consigues con el tiempo. Y con el tiempo, cuando lo consigues, ya aprendes a mover tu cuerpo. Entonces, una vez que aprendes eso, pues ya cada uno va eligiendo un poco el camino hacia donde quiere ir tirando, ¿no? Por eso yo, a la hora de trabajar con actividades para mejorar la respiración, siempre voy recomendando o alguna actividad de meditación o alguna actividad de yoga y a la hora de seleccionar ejercicios para el trabajo, pues que los ejercicios vayan enfocados a mejorar el posicionamiento de la pelvis y el tórax y a darle rotación al tórax. O sea, al tórax tienes que moverse, tiene que tener esas alternancias, tenemos que intentar buscar siempre ese movimiento recíproco. Así, por más que sea, si estás entrenando para aumentar la masa muscular, o si estás metiendo 4 ejercicios para el tren superior y 2 de esos ejercicios son por lo menos alguno que lleve alguna alternancia o un ambar con la kettlebell o un turkish get up o algo que te permita dar esa variedad de movimiento al tórax, pues ya estás ganando algo. Simplemente un poco saber qué objetivo tiene cada uno, intentar trabajar por ello y guiarse un poco por las bases. Sí, a la vez que tú entrenas estas rotaciones, ¿no? Este movimiento del tórax, pues bueno, sabemos que también están ahí presentes esos oblicuos, que son músculos que tienen un protagonismo muy alto en estos movimientos y que de forma paralela nos van a estar también enseñando o dando pistas, le van a estar dando pistas a nuestro cerebro sobre, oye, que estos músculos también están aquí, se empiezan a despertar y quizás a un medio o largo plazo pues pueda empezar a profundizar un poco más en la respiración, ¿no? Me parece Sí, muy interesante el enfoque que le estás dando porque, pues bueno, yo mismo durante mucho tiempo sí que es cierto que me he centrado mucho en crear bases, estructurar bases, cimientos muy sólidos en torno a la respiración, como los pilares iniciales para una persona que acaba de empezar, que ni siquiera sabe sentir un cuádriceps de forma consciente. Y sí que es cierto que luego pensando en mí mismo, en mi recorrido deportivo y en mi recorrido en las salas de pesas, digamos que el camino es como inverso, es como hacia atrás, que empiezas a moverte, empiezas a entrenar y según vas avanzando vas profundizando más y vas dando pasos hacia atrás en cuanto a esto de entender el movimiento, ¿no? Entonces, tiene mucho sentido cómo lo estás enfocando, de tal forma que es que una persona que no es capaz de sentir, como estaba explicando, un cuádriceps, ¿cómo va a ser capaz de sentir un diafragma moviendo sus costillas, etcétera, de una forma tan meticulosa? mira, es muy sencillo. Esto lo explico yo lo he explicado pues, en alguna formación. De hecho, una de las primeras prácticas que yo hago dentro de la formación es la de la respiración. Y yo simplemente lo que hago es que les tumbo en el suelo y les pido que respiren durante 1 minuto. Durante ese minuto contamos las respiraciones. Alguno hace 8, otro hace 12, otro hace 15, otro hace 16. Y yo simplemente lo que les digo, ahora en el minuto siguiente tenemos que hacer solo 3 respiraciones. Ya simplemente dando un dato cuantitativo, como son, tienes que hacer solo 3 respiraciones. O sea, ya te obliga a que la inhalación tiene que ser muy amplia, a que tiene que haber una expansión total y que la exhalación tiene que ser
muchísimo más amplia. Entonces, simplemente jugando con esas pequeñas indicaciones, con esos pequeños juegos o con esos pequeños tips, ya estás trabajando sobre esa expansión 3D, ya estás mejorando ya el sistema simpático, pues lo estás sacando a la persona, estás metiendo un sistema un poco más parasimpático a la hora de trabajar, etcétera, etcétera. Y son cosas sencillas, o sea, relativamente sencillas, ¿no? Tienes que tener principios, sabes un poco, pues que si respiras más de 18, 20 o 16 veces por minuto, hombre, sabes que ya son muchas respiraciones, pues venga, vamos a bajarte un poco y vamos a hacerlo a 3. Y todo el mundo lo hace a la primera. Todo el mundo lo hace a la primera. Entonces, simplemente, si tú mandas un entrenamiento a alguien o prescribes un entrenamiento, bien sea para hacerlo online o bien sea dentro de la sesión, cuando tú cuando tú das un dato cuantitativo y le dices, mira, tienes que respirar 3 veces en un minuto. Ya búscate tú la vida, pero tienes que respirar 3 veces en un minuto. Ya la persona automáticamente tiene que esforzarse por aprender, tiene que esforzarse por hacerlo, y eso es aprendizaje. Por más que tú vengas y probablemente le expliques que la expansión tiene que ser así, que los oblicuos, que el posicionamiento, que la estabilización, que el diafragma, tal, probablemente cuando le estés explicando todo eso en el primer minuto de charla ya la persona se ha desconectado, ya se ha pensado en otra cosa, porque no tiene por qué saberlo tampoco. O sea, no tiene por qué tener esos conocimientos técnicos, pero si se lo dices de esta forma y se lo planteas como un reto, sabes que le está favoreciendo un poco más al aprendizaje y sabes que va a ser más fácil que la persona coja una continuidad y lo adapte como un hábito. Entonces, si simplemente antes de entrenar, antes de trabajar, antes del trabajo, si realizas algún trabajo de movilidad previo a la sesión de entrenamiento, haces esta actividad como primer ejercicio, pues ya sabes que estás trabajando, uno, sobre la respiración, y dos, que ya lo estás metiendo en un sistema un poquito más parasimpático que le va a permitir, si va luego a trabajar la movilidad, pues que el movimiento se libere un poquito más. Sí, además, o sea, fíjate el cambio de paradigma que le has metido a este trabajo, que lo has enfocado desde un punto de vista más psicológico, ¿no? Digamos que, como tú bien explicabas, le has propuesto a la persona un reto. Y también hay multitud de estudios que demuestran que los retos a nivel cognitivo son brutales lo que pueden conseguir de cambios a nivel locomotor luego en el cuerpo. Nosotros, sin ir más lejos, en T-Move, una de las partes que estipulamos como necesarias dentro del sistema este que nosotros trabajamos del movimiento es siempre la primera parte, son juegos de psicomotricidad, pues con la pelotita, un reto de conseguir pues no sé cuántos cambios, etcétera. Entonces esto hace que por un lado el cerebro se centre mucho más, que no esté tanto pensando en, oye, ¿qué me ha dicho el profe que tengo que hacer? ¿Cuáles son los deberes? Sino, oye, un juego, ¿no? Y ese juego hace que si está bien diseñado y si está creado para que tú consigas lo que quieres conseguir, pues que sea una verdadera pasada. Pero claro, ahí entra la capacidad creativa del entrenador y la inteligencia del entrenador, ¿no? La adaptabilidad también al cliente. Claro. Al final, de lo que hablamos al principio, ¿no? O hace poco que me preguntabas cómo hacías que la persona pues integrara todos estos trabajos, que sepa de respiración, que sepa de tal. Al final, para que haya un aprendizaje también tiene que haber cierto nivel de atención y de intensidad, ¿vale? O sea, así como a nivel de ejercicio físico, si tú quieres conseguir mejoras a nivel cardiovascular, tienes que trabajar sobre ciertos umbrales de trabajo. Si vas por debajo no vas a conseguir nada, y si te pasas pues tampoco. Entonces generalmente los resultados se obtienen, pues qué sé yo, si yo quiero aumentar la masa muscular, sabes que tienes que trabajar a una intensidad de 7,5 por encima, unos niveles de esfuerzo un poquito más altos, esforzarte un poquito para poder llegar a aumentar la masa muscular. O si quieres mejorar la fuerza, pues sabes que tienes que apretar un poco más. Si te quedas por debajo del estímulo, no aprendes, no mejoras. Igual pasa con el proceso de aprendizaje. Para que el sistema nervioso central entienda y aprenda, hay que meterle caña. Y una forma en la que le puedes meter caña es favoreciendo la atención. Si yo te doy una pelota y te digo, tienes que cambiar aquí 8 veces, y estás atento al cambio que tienes que hacer con la pelota, hombre, probablemente la primera no te salga bien, pero ya si te lo planteas como reto tal, la segunda o la tercera vas mejorando, y eso te va a generar
un aprendizaje. Ahí estarás trabajando el sistema visual, el sistema vestibular, la coordinación, etcétera, etcétera. Todo va a trabajar y todos esos inputs que estás percibiendo, lo que te están generando es un aprendizaje. Yo hace tiempo ya que dejé de ver el ejercicio como ejercicios como tal, y ahora simplemente lo que veo son inputs. O sea, yo lo que busco son inputs, y sobre esos inputs busco respuestas. Entonces, si te posiciono aquí, pues voy a lograr que este brazo se estire un poquito más y que expandas aquí atrás en el momento en que inhales, porque si te digo que inhales en el remo aquí arriba, voy a buscar que el tórax se expanda hacia atrás. Entonces, no digo nada. A nivel de coaching es mucho más sencillo, porque yo te posiciono en una posición y te digo, mira, haz esto aquí, tira el remo, tira desde el hombro aquí y el codo al bolsillo. Y con 2 indicaciones ya sabes que vas a conseguir y ves cómo se manifiesta. ¡Pum! Mira, me está consiguiendo el output que yo quiero. Ya no lo veo como el ejercicio para el glúteo, para tal. Ya lo busco como tareas que me tienen que cumplir o que tienen que cumplir los clientes o mis alumnos, y según estas tareas pues ya voy haciendo checks. Ya luego después lo que es repetir, según el estímulo que quiera, repetir, masterizar, mejorar, etcétera, etcétera, y buscar también que las tareas que le ponga pues, las pueda realizar para que también, o sea, que las pueda realizar, que pueda conseguir el estímulo que quiero y que también logren adherencia, que le sea fácil de repetir, no que vaya al gimnasio y sea, ¿cómo es que Jesús me dijo que tenía que coger la kettlebell tal? O sea, intento adaptarme un poco a todo eso. Esa adherencia, además, Jesús, pues, bueno, y con esto ya corto el tema de la respiración, porque creo que al final cogemos una cosa y otra y nos vamos yendo, y quiero pasar a hablar sobre el hombro y la kettlebell, pero esa adherencia también se debe a la repetición, ¿no? Y vemos mucho, muy a menudo vemos... igual que por otro lado vemos que hay muchas personas que siempre entrenan lo mismo y generan pocos cambios, generan mucha adherencia y pocos cambios, pero sí que cada vez se ve más lo espectacular y hoy hacemos este otro ejercicio y pasado mañana vamos a hacer otro estímulo diferente, y esto al final sí que da muchos estímulos pero genera poca adherencia y poca construcción de patrones, ¿no? ¿Cómo ves esto? Sí, yo soy partidario de repetir mucho lo mismo y masterizarlo al máximo. De hecho, o sea, no soy para nada dogmático. Yo lo digo, yo sí trabajo con máquinas, me gustan los trabajos con poleas, me gustan las tareas sencillas. O sea, si genero incomodidad, a lo mejor trabajando un ejercicio unilateral, porque a una persona no le gusta, y si le pongo ese ejercicio unilateral no me lo va a hacer, pues lo va a hacer bilateral. Y ya está. Al final, mi objetivo es que la persona vaya y entrene. Mi único objetivo es que la persona vaya y entrene. Yo quiero que cuando vaya y entrene se mueva, que coja adherencia, porque ahí es donde realmente, si trabajamos con salud, ahí es donde realmente vas a conseguir la salud. O sea, la salud no va a venir porque, desde mi punto de vista, porque hagas un muscle up o hagas la salud viene adaptada a cada uno. Me interesa que mejores un poco, que aumentes la masa muscular, que tengas un poco de actividad diaria, que te enganches un poco al ejercicio, que vengas solo y te pongas tus cascos de música y entres al gimnasio y te dé igual lo que esté pasando a tu alrededor y cumplas con tu plan de entrenamiento, porque eso es lo que va a garantizar que tú vas a poder seguir haciéndolo durante el futuro. Y las tareas, pues ya, mientras más sencillas mejor. Si yo voy cambiando los ejercicios constantemente, ¿cómo cuantifico? A mí me gusta apuntar todo, ¿no? Yo siempre voy apuntando pues, el volumen de trabajo, cuántas series ha movido en la semana, cuántos tonelajes de kilos ha movido de una semana a otra, etcétera, etcétera. Entonces, si yo doy constantemente variabilidad, o sea, cambio constantemente los ejercicios, no doy tiempo a que aprenda. Tú, por ponerte un ejemplo, si tú la primera semana de programación te toca hacer un front squat, la primera serie que haces de front squat de ese día, ajustas un poco. La primera serie hace 6 repeticiones, entonces ya ajustas un poco. No, bueno, voy a abrir las piernas un poquito más porque tal. La segunda serie, pues ya terminas de ajustar y dices, no, bueno, voy a meter un poquito más de stag aquí en el abdomen y a ver si subo mejor. La tercera serie ya la medio pillas y la cuarta serie pues sacas a lo mejor 2 repeticiones que son realmente efectivas. La segunda semana, cuando lo haces, ya has tenido la primera semana para ver cómo cojones vas a poner los pies. Entonces ya llegas de una vez y ya te plantas, ya sabes lo que vas a hacer y puedes ejecutar la tarea mucho mejor. A nivel técnico vas a mejorar, puedes hacer un poquito mejor. La tercera semana ya
de todas las series que haces, un mayor porcentaje serán series efectivas, la cuarta serán otro más, la quinta y así irá subiendo. Entonces, si tú estás constantemente cambiando ejercicios, imagínate que hoy llegamos aquí a Madrid y viene la nevada, una filomena, pum, neva. Este año nevó, entonces te preparas para el año que viene. Si viene otra filomena, joder, que no te pille, ¿no? Metes más quitanieves, metes tal. Pero luego no llega una filomena el año que viene, sino que llega un huracán. Y nos pilla otra vez, joder, nos pilló un huracán y no estábamos preparados. Y te preparas para el huracán y la filomena. Llega el año que viene y no, llega una tormenta eléctrica de la leche y te destroza todo. Entonces, no te da tiempo a adaptarte. Necesitas adaptarte al estímulo, necesitas aplicar sobrecarga progresiva, necesitas mejorar a nivel cognitivo y a nivel de aprendizaje, a nivel fisiológico, pues te va a venir bien que repitas las tareas y que mejores en base a ellas. Buen símil este. Y también para cerrar, regresando un poco a esto de la respiración, como bien dices tú, masterizar el movimiento e interpretar mucho mejor todos estos movimientos y ser experto en ello, nos va a hacer también más capaces de prestar atención a detalles más pequeños como son la respiración, ¿no, Jesús? Esto yo creo que es un buen cierre para concluir con el tema de la respiración. Y bueno, regresando también con lo que habíamos empezado, con el tema de las kettlebell. Bueno, a todo esto deciros a todos, ya lo sabéis, el otro día nos preguntasteis bastante y hubo una buena charla entre todos. Deciros que no tengáis miedo, si tenéis cualquier duda, escribirla ahí, que nosotros lo iremos contestando según vayamos teniendo espacio. Y nada, como decía, volviendo un poco al tema de las kettlebell y a tu gran dominio del kettlebell, ya sea desde el punto de vista deportivo o desde el punto de vista profesional, son muchas las personas las que me han preguntado esta semana por redes sociales, muchas personas, unas cuantas personas, ¿no? Tampoco voy a ser exagerado, que me han preguntado sobre la kettlebell y la relación de la kettlebell con el hombro. Ahí ya sabes, Jesús, que el hombro es esa articulación seguramente que más índice de lesiones trae en general en la población, ¿no? Y también sabemos que la kettlebell es una gran aliada, si sabemos utilizarla bien, para mejorar la estabilidad del hombro, la movilidad, la fuerza del hombro, ¿no? También es una herramienta que, aunque tiene muchísimos años, o sea, es una herramienta de entrenamiento, es un implemento de entrenamiento que se utilizaba antes de que existieran las máquinas. Es una herramienta relativamente nueva para esta generación, ¿no? Y ahora mismo ya casi todo el mundo la conoce, está integrada en los box de CrossFit, todos los ejercicios balísticos se utilizan, los ejercicios sobre todo más parecidos a los gestos de halterofilia, todo esto se utiliza, pero hay mucho más detrás de la kettlebell, ¿no? Y además la kettlebell como implemento implemento terapéutico para el hombro, ¿no? Como preparación del hombro. ¿Cómo ves tú la kettlebell desde este punto de vista, Jesús? Hombre, la kettlebell es una herramienta brutal, ¿no? O sea, si lo ves un poco más allá de la simple forma que tiene, ¿no? En la que el centro de gravedad está un poco desplazado hacia un lado, pues ya el simple hecho de sujetar una kettlebell aquí en el asa y tener ese centro que se está desestabilizando constantemente, pues ya te está enseñando cosas, ¿no? O sea, ya estás mandando, hay una información que va pasando desde ahí hacia el sistema nervioso central en la que ya te va enseñando un poco a estabilizar. Sí que es cierto que a nivel del trabajo del hombro hay muchas cosas más que atar, ¿no? O sea, el hombro es una cosa, pero del hombro dependen, o sea, para que el hombro esté bien hay muchos factores que van a influir. Uno de ellos, obviamente, va a ser la respiración, número uno, y luego ya todo lo demás. La mano también influye mucho. Entonces, cuando tú trabajas con kettlebell, simplemente esa forma que tiene, la necesidad de que tienes que trabajar prestando atención al agarre, prestando atención a la mano, utilizando los ojos y mirando hacia la mano para poder estabilizar, ya estás generando ahí un aprendizaje bastante importante a nivel de la articulación del hombro, a nivel de estabilización. Y luego aprendes a moverte bajo carga, ¿vale? O sea, cuando tú trabajas ejercicios con... No me gusta decir ejercicios con kettlebell, porque en realidad los puedes hacer con cualquier cosa, ¿no? Pero en concreto, la kettlebell, la forma lo que te aporta es un plus, ¿no? La forma del material.
pero al trabajar un granjero o un paseador granjero sosteniendo una kettlebell, si tú eres una persona que viene con un hombro lesionado y tú mantienes la kettlebell a un lado realizando un former walk, un paseador granjero, tú ahí le estás dando capacidad a tu hombro de compresión, o sea, tú estás comprimiendo el hombro hacia abajo, lo llevas empacado, vas caminando en un movimiento en el que el tren inferior está trabajando de forma dinámica y arriba estás trabajando de forma estática, estabilizando ese peso, de forma activa, prestando atención a un elemento de agarre muy importante como es la mano. Todos sabemos que, bueno, la mano ocupa un espacio bastante importante dentro del córtex y a nivel de atención y a nivel de aprendizaje, pues trabajar aquí va a ser mucho más importante que centrar el trabajo aquí. De hecho, una de las cosas que yo siempre enfatizo mucho es que a la hora de coachear, para coachear el hombro, no tienes que coachear el hombro, tienes que coachear hacia la mano. O sea, es la mano la que te va a dar el trabajo del hombro. Entonces, la kettlebell simplemente, si la logras posicionar bien, ya vas a tener ese tipo de trabajos. Y luego, si eres muy, o sea, si eres realmente, no sé, o sea, si le das un poco más de vidilla al entreno, si una persona viene con un hombro tocado, ¿no? O que viene, sale de una lesión, ya ha pasado por su oficio, viene a entrenar a una readaptación, no es lo mismo que yo te ponga a hacer un farmer walk caminando con un par de kettlebells a los lados, en el que estás caminando, estás subiendo la frecuencia cardíaca porque te estás moviendo, y luego quizás a lo mejor la coges aquí en un agarre goblet, y a ti simplemente al coger la kettlebell en un agarre goblet ya estás expandiendo el tórax a nivel posterior, ya estás generando, o sea, la misma posición para sujetar la pesa, ya estás generando flexión, rotación externa, abducción, etcétera, etcétera. Llevas los codos aquí delante, al momento de inhalar ya vas a favorecer que el aire llegue allá atrás, trabajando la movilidad del tórax, y a lo mejor ahí puedes hacer una sentadilla doble. Y estás trabajando, o sea, la persona se está fortaleciendo a la vez que está mejorando. De esa manera, cuando te viene a entrenar contigo, no se siente que voy a donde el rehabilitador o donde el readaptador que me pone ahí los ejercicios con la goma en el suelo. ¿Sí? ¿Qué hace? Bueno, hacemos ejercicios con goma, hacemos con tal. No, aquí vienes y vienes a currar. O sea, te toca hacer un farmer, a lo mejor te toca, mira, vamos a hacer un AMRAP de 10 minutos, tienes que hacer un farmer walk de aquí hasta allá, luego tienes que hacer una sentadilla goblet, y luego tienes que hacer, pues, probablemente tumbado en el suelo, simplemente mantener la pesa aquí, para que aprendas a moverte sobre ese eje vertical, ¿no? Aprender a esa verticalidad en el propio sentido, ¿vale? Ya tienes que enseñarle un poco a empatar el hombro bien. Entonces, yo creo que ese es lo principal que tiene esa herramienta. Y desde ahí ya puedes avanzar hacia lo que quieras. Una vez que vayas cogiendo competencias, una vez que las personas les vayas dando esa capacidad, probablemente si llevas la pesa aquí en un farmer walk o con la pesa aquí abajo, estés trabajando con la compresión. Pero si luego llevas la pesa aquí en la posición de rack, le estás dando torque al hombro. Entonces le estás dando capacidad a ese hombro de resistir torque también. Entonces aquí le trabajas compresión, aquí le trabajas torque, aquí trabajas la expansión del tórax a nivel posterior, y ya tienes un plus. O sea, estás trabajando sobre dos cosas que le están mejorando y que le van a ayudar a sentirse que viene a entrenar, y que te van a ayudar a mantener la forma física también. Porque aunque el miembro no esté al 100%, pues todo lo demás tiene que mantenerse en forma. O sea, tienes que mantener unos niveles de masa muscular bien, que no puedas trabajar aquí, pero aquí sí puedes trabajar todo lo demás. O sea, tienes que moverte, tienes que mantenerte activo. Y a nivel también de lo psicológico también ayuda un poquito más, ¿no? El trabajar ahí sobre de esa forma con este tipo de elementos. Ya luego que si la pones en bottom up, que la forma que le das, luego el dominio de todos esos ejercicios, progresiones que puedas hacer, como son los arm bars. O sea, un arm bar, cuando tú realizas un arm bar, estás pasando del plano sagital al plano frontal y al plano transversal en un solo ejercicio. Sí. Jesús, te voy a interrumpir 25-30 segundos porque he cometido un error de novato y no he puesto a cargar el ordenador y se me va a apagar si no lo pongo ahora mismo, ¿vale? Y seguimos con el arm bar. Dale. Solucionado. Ha sido cuestión de 25 segundos, no más. Y en estos 25 segundos, que no se me desconecte la gente, me estabas hablando del arm bar, que este es un ejercicio que, para el que no lo conozca, es un ejercicio donde yo cojo el kettlebell tumbado boca arriba y ruedo hacia un lateral
como bien estaba explicando Jesús, estresando, ¿no? a mi hombro, a mi articulación de la mano, del core, en diferentes planos, ¿no? Sigue contándonos, Jesús. Claro. Entonces, prácticamente estás pasando, a ver, si lo comparas, pues, a lo mejor con el típico ejercicio de maguito rotadores con la polea, que no es del todo efectivo, o sea, no puede servir en alguna fase muy temprana, pero luego tienes que avanzar hacia movimientos un poco más integrados. Aquí ya primero estás integrando la mano, ¿vale? O sea, estás integrando la mano, estás integrando la visión porque tienes que prestar mucha atención a la mano. Generalmente la mano se va a dirigir hacia donde el ojo quiere que se dirija, ¿no? Si yo quiero apagar esa luz y estoy mirando hacia allá, pues mi mano va dando tumbos. Si yo enfoco, puedo dirigir mi mano hacia donde quiero que vaya. Entonces, la mano siempre va a tener una buena relación con la visión y la función de la mano pues va a afectar también al hombro. Entonces, aquí ya estás trabajando 3 cosas a la vez, que van a ser visión, mano, hombro, core, y le estás dando capacidad de pasar desde el plano sagital al plano frontal, y del plano frontal, según cómo hagas ese ambar, si lo quieres ampliar un poquito más, flotando la pelvis completamente hasta el suelo, vas a tener un ejercicio de movilidad torácica y te vas a meter también en el plano transversal y estás rotando, que es lo importante, estás rotando, que eso es lo que nos hace falta a todos en el tórax. O sea, para que un tórax mejore, para que un hombro mejore, no tienes que hacer más fuerte al hombro, tienes que mantenerle la capacidad de estar integrado con todo el hemisferio superior y tiene que tener esa capacidad de rotar y de alcanzar cosas. Por eso es que todos los movimientos que se hacen con alternancia son tan importantes, porque lo que buscas son alcances, ¿no? Cuando tú realizas un press, no estás realizando un press, o sea, tú estás realizando un control del plano frontal. Aquí de este lado el core se está comprimiendo y de este lado el core se está expandiendo para poder realizar el press. Entonces, es muy importante cuando trabajas con el hombro que tú le des esa capacidad al cuerpo de rotar. Y la kettlebell, lo puedes hacer con kettlebell, lo puedes hacer con mancuerna, este mismo ejercicio, pero este tipo de ejercicios lo que te van a ayudar es a mantener esa capacidad de rotar, te van a ayudar a mantener un nivel de tensión un poquito más alto, porque la kettlebell va a estar constantemente desestabilizándote el hombro, ¿vale? Y tienes que conectar la visión con el agarre, y el agarre tiene que estar alineado y firme con la articulación del hombro. Entonces ya ahí tienes un 3 en 1. De hecho, tú puedes, yo a la hora de valorar, yo utilizo un test de valoración, que es el test de fuerza de agarre, el típico test de fuerza de agarre, que imagino que lo habrás hecho en Virgin alguna vez, que tenían la máquina de presionar, ¿no? De presión del agarre, de medir la fuerza del agarre, sí. Y cuando tú sabes que la fuerza del agarre está muy baja o hay mucha diferencia entre un hemisferio y otro, pues tú sabes que probablemente ese hemisferio cante, que tenga problemas a la hora de realizar cualquier ejercicio. Entonces, eso para mí es uno de los mayores beneficios. Y ya luego también, hombre, no es solo eso, ¿no? Tienes que saber un poco con qué cargas vas a trabajar. Que depende de lo que quieras trabajar, tienes que adaptar un poco el peso de la kettlebell. Si tú vas a hacer un bar muy pesado, te va a funcionar para estabilizar el hombro. Pero si quieres a lo mejor mejorar la movilidad y trabajar un poco más ese trabajo integrado con la respiración, no te interesa que la kettlebell pese tanto, porque no te interesa comprimirte, te interesa que la kettlebell pese menos, y lo que buscas es que el brazo esté un poquito más relajado y alcanzando algo, que esté un poco más en protracción, siempre manteniendo pues, el esternón que esté bien alineado, y a partir de ahí empezar a trabajar. Entonces, puedes jugar con muchas cosas, o sea, puedes jugar con ellas por muchas cosas. O sea, si ves que ya le vas dando capacidad a ese hombro y tolerancia, dime. Sí, no, te iba a decir, perdona, Jesús, te iba a decir que, para que no se me escape, el punto de vista, el enfoque que tú le has dado, que es algo que los que trabajamos con kettlebells a menudo lo vemos claro, pero los usuarios que entrenan con kettlebells, que no se dedican a esto, simplemente las utilizan para entrenar, que no le dan importancia, quizá todas estas personas que nos preguntan, oye, el kettlebell para entrenar, para mejorar la fuerza de mi hombro o la salud de mi hombro, y se centran en el hombro, efectivamente, y hay otros detalles que cantan antes de que hay otros problemas, y hablabas de la mano, ¿no? Vemos a menudo que le damos una kettlebell a una persona que ya sea que no ha entrenado nunca o que lleva entrenando mucho tiempo y está muy fuerte, y lo primero que hacen es coger el kettlebell con la muñeca extendida y bueno, la posición también del antebrazo, lo que sucede en el antebrazo, esa supinación o pronación que se le va a pronación en el antebrazo.
Todo esto son indicadores de que hay falta de fuerza en toda la cadena, no solo en el hombro. Digamos que el hombro es un eslabón de toda esa cadena, pero son indicadores de que hay un problema, ¿no? Entonces, ¿qué más nos puedes decir o qué más nos puedes contar sobre la importancia del agarre con la kettlebell, de la fuerza de la mano? Porque también le damos mucha importancia a cómo se tiene que colocar el pie en una sentadilla, qué fuerza tiene que generar. Incluso ya muchas personas conocen detalles como la fuerza del dedo gordo del pie a la hora de generar fuerza, etcétera. Pero no sabemos nada sobre la mano, qué importancia tiene la mano, entrenando además con el kettlebell y de forma o como resultado que nos va a beneficiar en el hombro. La mano, bueno, primero la mano es un canal de información muy importante. Como te dije anteriormente, yo ya lo veo ya como inputs. O sea, todos los ejercicios para mí son inputs. O sea, son indicaciones que yo le estoy dando a mi cerebro para que mi cerebro aprenda a ejecutar tareas y obviamente a medida que yo mejore las indicaciones, cómo percibo las indicaciones, pues me moveré mucho mejor, ¿vale? Entonces, la mano ocupa un espacio muy grande dentro de la corteza cerebral y es un sitio por donde viaja muchísima información. O sea, tú vas a tener, al final, meter un estímulo directo sobre la mano, lo que te va a generar es que tengas un mayor nivel de aprendizaje. Entonces, si tú metes un buen estímulo sobre la mano, sabes que esa mano te va a ayudar a estabilizar el hombro. Si tú simplemente aprietas el puño, va a ser mucho más fácil que logres empacar el hombro, que lo logres estabilizar, que lo hagas con la mano abierta. Apretar el puño ya automáticamente vas a irradiar fuerza hacia el otro lado y también te va a ayudar como te digo, a estabilizar mejor el hombro. Sí, es lo mismo, que cuando aprietas el pie, que el glúteo es más fácil que se active, ¿no? Exactamente. Los pies y las manos son nuestros puntos de contacto con el suelo. Lo que son canales de información. O sea, son canales de información que transmiten la información al sistema nervioso central. Si tú cubres tu pie con una zapatilla durante mucho tiempo, obviamente el canal de información no va a ser tan bueno. Si lo utilizas con una zapatilla con mucho drop, obviamente va a ser, probablemente sea normal que tu centro de gravedad esté un poco más adelantado, ¿no? Si pasas 20 años con esto, va a ser casi normal. Entonces, con la mano es lo mismo. Al final es un canal de información muy importante para el cerebro y que al final lo que hay que entrenar es esto. No, o sea, el hardware es algo secundario. O sea, lo que manda siempre es ahí arriba, el cómo percibes la información. El cómo tú percibas la información va a ayudar a que tú te muevas mejor. O sea, te va a ayudar a percibir el entorno de una forma diferente. Entonces, lo que buscamos es eso. Al entrenar la mano o al entrenar el grip, lo que se busca es eso. De hecho, por poner un ejemplo, yo por lo menos al hacer cargas pesadas yo soy muy de entrenamiento eficiente. No me gusta perder energía gastarme de más. Yo entreno lo justo para mantenerme bien y ya está. En eso yo creo que es que he basado actualmente mi carrera, la baso en buscar la forma de no cansarme y de obtener resultados. O sea, de no cansarme de más y obtener resultados. O sea, no hacer esfuerzo, digamos, basura, porque al final son estresores que estoy metiendo a mi cuerpo y sobre todo si trabajas con cargas pesadas, en algún momento te pasan factura. Son piezas de desgaste que en algún momento saltará la liebre por algún lado. Entonces yo por lo menos al hacer el peso muerto siempre utilizo straps. Siempre utilizo straps. No, cuando trabajo con cargas pesadas siempre utilizo straps. Y me decía el otro día un chico, pero ¿por qué no te me decía, pero ¿por qué siempre lo haces con straps? O no sé qué, pero es que así no es lo mismo, eso es trampa, hazlo con una mano tal. Y yo, pero es que no me interesa, o sea, yo no estoy compitiendo con nadie. Yo si utilizo las manos para levantar el peso muerto, la fatiga que voy a meter a nivel neural va a ser brutal. O sea, igual con los straps puedo reducir la fatiga a nivel neural muchísimo y luego a los 2 días, cuando vuelva a entrenar, no voy a estar reventado a nivel neural, sino que voy a estar muchísimo más fresco. Sí, pero de esta forma, Jesús, perdona que te interrumpa, de esta forma lo que estás haciendo es quitar estrés de un lado para poder aumentarlo en otro, porque al final entrenar no es más que generar un efecto hormético, ¿no? Generar un estrés para que tu cuerpo se adapte a ello. Entonces, efectivamente, necesitamos ser eficientes, pero en detalles, ¿no? Para que podamos centrar el tiro más donde queremos ir.
claro, pero si a mí me interesa, por poner un ejemplo, yo quiero acumular un volumen de trabajo, ¿vale? Un volumen de trabajo o un tonelaje en concreto al final de la semana para aumentar pues, mi fuerza o mis niveles de masa muscular. Si yo hago el peso muerto sujetándolos con las manos, hombre, voy a tener más tensión aquí y más tensión aquí al nivel que quiero, ¿no? Bien sea de fuerza o bien sea a nivel muscular. Entonces, ¿para qué voy a perder energía de esto si no me va a permitir acumular el volumen de trabajo que quiero? Yo no soy powerlifter, yo no estoy preparando ninguna competición, yo simplemente entreno pues, por sentirme bien y hombre, de vez en cuando pues, sí que me gusta verme fuerte, o sea, pero me gusta verme fuerte que yo vaya con sudadera y que digan, pues este tío está fuerte. No en plan que me quite la camiseta y digan, está fuerte, no. Que con sudadera que se vea y que se vea ahí un poco grande, que se vea un poco largo. Entonces, intento gestionar ahí los estímulos pues, para no cansarme. Entonces, ahí tienes un poco la importancia de la mano, ¿no? Si o sea, va a generar unos buenos niveles de atención trabajando sobre el grip, trabajando sobre el agarre, te va a generar muchísimos beneficios, al igual que si trabajas demasiado sobre el grip, pues también tienes que tener en cuenta que a nivel de sistema nervioso central también aumentas la fatiga, ¿vale? Y también una persona que tenga un buen grip, obviamente, pues igual tendrá muchísimas más mejoras a nivel de control o en el hemisferio superior. Vosotros lo veréis, o sea, vosotros trabajáis bastante con esto. Samu se mueve por ahí en las carreras estas y se coge de diferentes cosas, se coge de diferentes tal, como los escaladores. Tú vas a un escalador, tío, un escalador tiene una capacidad de movimiento bestial. Y es por eso, o sea, hasta pues, parte de ello pues eso, ¿no? O sea, tienes esa capacidad, ese nivel de atención, ese trabajo tan fuerte sobre los dedos, sobre las manos, pues te va a traer bastantes beneficios. Sí, pero al final no deja de ser una priorización, ¿no? Priorizar el estrés que tú quieres generar. Efectivamente, Samu en este sentido, pues a la hora de hacer un peso muerto, si le interesa hacer un peso muerto, pues efectivamente puede, por un lado, ahorrarse esa fatiga del antebrazo si al día siguiente tiene que hacer suspensión, si tiene que colgarse, o por otro lado si quiere aprovecharse de ese estrés en el grip, en el agarre. Exactamente. Eso es así, pero todo al final se resume en individualizar un poco los estímulos según lo que quiera cada uno. Eso es, pero bueno, afinando un poco más y también para que las personas que vean este directo o que lo vean luego a posteriori y puedan aprovechar detalles de tu conocimiento, hablando de esto que este detalle de la mano utilizando el kettlebell, ¿podrías darnos algunos tips a nivel de input, como bien hablas tú, no desde tu punto de vista como externo, ¿no? Como una persona que lo ve desde fuera, sino yo soy una persona que va al gimnasio a entreno de vez en cuando con kettlebell? ¿Qué detalles tendría que tener en cuenta a la hora de coger un kettlebell para no solo no hacerme daño, sino para aprovechar ese efecto del kettlebell, esa biomecánica del kettlebell, y que refuerce mi grip, refuerce mi agarre y de forma paralela también se vea beneficiado mi hombro? Pues, hombre, tienes que tener en cuenta que siempre el agarre tiene que ser firme y siempre la muñeca tiene que estar más o menos alineada, ¿vale? O sea, de todas maneras tienes que tener en cuenta que la kettlebell siempre te va a tirar un poquito hacia afuera. Entonces, realizar un poquito de flexión, ¿vale? Que en la que puedas meter un poquito más el dorsal o que puedas contrarrestar esa ida hacia afuera del peso de la bola de la kettlebell, pues también te va a ayudar a estabilizar un poquito mejor. Luego tienes que, junto con la mano, pues marcar el foco de atención en la mano. Si la carga es muy pesada, habrá que apretar un poquito más fuerte. Si te interesa trabajar un poco más sobre la movilidad y trabajar un ejercicio a lo mejor de estabilización, de rotación de hombro, o para mejorar la rotación externa del hombro o la rotación interna, pues igual te interesa una kettlebell más liviana y que la mano no esté así tensa para que no se active el pectoral, sino que más bien esté abierta, relajada, un poquito de flexión en el codo para no tirar más del pectoral y buscar un alcance y a partir de ahí empezar a trabajar con respiraciones, ¿no? Eso, prestar atención al grip, sobre todo a la hora de trabajar con movimientos overhead, como el press o como tal, tienes que entender que con el kettlebell no puedes seccionar el cuerpo de tren inferior, tren superior. Siempre vas a trabajar todo el cuerpo, ¿vale? Cuando trabajes pues, con un ejercicio overhead, pues sabes que a la hora de estabilizar el peso aquí arriba, sabes que el dorsal es importante, sabes que tienes que aprender a
enganchar un poco esta flexión así un poquito hacia adentro de la muñeca te va a ayudar a que metas un poquito más el dorsal, que logres que el hombro esté un poco más lejos de la oreja también, si trabajas con cargas muy pesadas. Y no sé, Bueno, esto más o menos. ese detalle al final del que hablas de girar un poquito más la muñeca, yo lo orientaba un poco más al hecho de qué hace el antebrazo, no solo la muñeca, sino qué está haciendo el antebrazo si estoy supinando, si estoy pronando. Esto va a tener unos resultados a nivel de activación muscular, como bien decía Jesús, en el pectoral o en el dorsal, en diferentes músculos. Detalles como el hecho de querer retorcer hacia afuera un poquito más, pues seguramente tenga un mejor resultado en la activación del dorsal. No sé si estás de acuerdo conmigo, Jesús. Sí, yo siempre lo indico, por lo menos en ejercicios como el Turkish Get Up, uno de los indicadores que busco es que el codo apunte hacia abajo, ¿vale? Apunte un poco hacia el pie, esté ligeramente apuntando hacia el pie. Es como, o sea, que el codo no apunte hacia afuera. Si el codo apunta hacia afuera, sabes que no vas a ser estable. Buscas un poquito más ese reclutamiento del dorsal, llevando el codo un poquito hacia abajo. Al final es pues lo mismo cuando quieres meter el dorsal en algún ejercicio, como abdominal, que partes la barra o que buscas pues, ese gesto para lograr meter un poquito más el dorsal. Sí, es como al final el símil de pensar en la rótula cuando trabajas en ejercicios en una pierna, que la rótula no mire quizás excesivamente hacia adentro, que se centre, que mire al frente o incluso que hagas ese gesto de fuerza hacia afuera, nos daría ese feedback. Porque, bueno, cuando cojo una kettlebell con el brazo estirado no estamos sabiendo exactamente si el hombro está en rotación interna o externa. Entonces, bueno, el codo nos va a estar dando esa información. Muy bien, pues desde este punto de vista yo creo que tenemos una información bastante valiosa para esas personas, sobre todo que no han manejado tanto el kettlebell, para empezar a practicarlo. Y entre la respiración por un lado, las rotaciones del tronco, como explicaba Jesús, un poco investigar en nuestro movimiento, y además detalles como el ejercicio del que hablaba Jesús, que es el armbar. Es un ejercicio que además yo también utilizo bastante a menudo, no solo en mis entrenamientos, sino en los entrenamientos de mis clientes. Creo que son cosas que os pueden beneficiar bastante en vuestros entrenamientos. Igualmente, cualquier duda que sigáis teniendo, pues también a Jesús le podéis ver en su perfil de Instagram, en 8coach, ¿no? Es tu perfil de Instagram. 8A. Eso es, 8A, un 8A. Si no, puedes escribirlo también o si no lo escribo yo luego aquí en el chat, para que te puedan, yo que sé, se puedan informar, incluso que también puedan las personas ir a alguno de tus seminarios, de tus workshops que das de kettlebell, que bueno, incluso das formaciones también más profesionales con el kettlebell. Sí. A personas que ya controlan de esto, y tengo además ya bastante feedback de que son bastante valiosas. Y ya por ir acabando con el último tema, que creo o sé que hay bastantes personas ya esperando también a que habláramos de esto, y que hemos terminado hablando un poco de la mano en relación al hombro, me gustaría que me dieras también tu punto de vista en cuanto a las últimas tendencias estas del minimalismo, del barefoot. Ya sabes que en T-Center, bueno, yo creo que lo sabes, que en T-Center todo el mundo está descalzo desde el momento en el que entra a la sala, pero esto puede ser un arma de doble filo, ¿no? Las personas que llevan toda la vida con zapatos, o mujeres que llevan toda la vida con zapatos de tacón, con la musculatura del pie muy, muy rígida, muy tensa, etcétera. Si de repente damos un cambio muy brusco, pues puede haber problemas, ¿no? ¿Cómo ves esto de esta última tendencia del barefoot, Jesús? Nada, yo creo que, a ver, eso yo creo que es algo muy personal y que al igual que tiene que ser muy individualizado. Entonces, a mí me gusta mucho el entrenamiento barefoot. Llevo tiempo ya, hace un tiempo ya que hice una certificación con ESPA hace, ni idea, tío, será 2015, por ahí, 2014, o sea que ya hace bastante que llevo trabajando con el pie. Y creo que es importante que la gente esté descalzo, pero sí es cierto también que hay casos en los que estar descalzo pues igual no es la mejor opción
¿no? O depende un poco de las limitaciones. Si vamos a hacer, por poner ejemplos, en ejercicios en concretos, a lo mejor en una sentadilla te interesa tener un poco más de cuña a la hora de realizarla para que puedas mantener un poco más alineado el tronco o más verticalidad en el tronco. Igual es todo parte de un proceso. Y al final, pues el entrenamiento barefoot creo que es algo positivo, porque como te dije anteriormente, lo que buscamos a la hora de entrenar es que el canal de información sea bueno. Y el canal de información a través del pie es brutal. Y ya se ha visto, hay varios estudios de que hablan de que una de las mejores formas de entrenar el pie es estando descalzo, que no hay más. O sea, a medida que pases mayor tiempo descalzo, pues mejor vas a estar. Y mientras más expongas ese pie a diferentes entornos, ¿no? Que pruebe un poquito de arena, que pruebe un poquito caminar sobre piedras, que pruebe un poquito realizar ciertas actividades descalzo, se va a beneficiar. Ahora, cosas como probablemente correr descalzo, pues no lo veo, ¿no? A gente normal, digamos, creo que eso tiene que ser una transición muy larga, ¿vale? Para llegar a ese punto de correr descalzo, más que todo es porque lo veo innecesario, teniendo en cuenta el bagaje. Si una persona ha pasado 30 años de su vida calzado con amortiguación, ¿no? De la densidad ósea que tendrá ahí abajo no va a ser tan buena para absorber todos los impactos que lleve, o si vas a caminar descalzo sobre concreto como tal, pues igual es muy rígido, el concreto no vibra, entonces a la hora de andar, pues los impactos que dejes en el suelo, pues te los vas a comer de una forma, o sea, el cuerpo los va a absorber de una forma distinta. No es lo mismo caminar descalzo sobre madera o saltar sobre una madera, ¿vale? Donde la madera vibra y el impacto se absorbe de una forma diferente en todo ese complejo del pie, tobillo y toda la musculatura del tren inferior, a saltar sobre el concreto, descalzo. Porque el concreto no va a vibrar, entonces el impacto te lo vas a comer entero. Entonces, creo que son cosas que hay que mirar mucho, que hay que tener en cuenta, que sí que hay que darle importancia al pie, y simplemente no, a mí no me gusta poner barreras al ejercicio. Yo siempre, mira, yo tengo una colchoneta que compré a la gente de, ¿cómo que se llama? A la gente de la doctora Emily Pritchard. ¿Cómo que se llama una colchoneta? La Naboso. La colchoneta Naboso, una colchoneta negra que tiene unos pinchitos y es hecha para trabajar, pues, barefoot, ¿no? Y es la mía en concreto es para trabajar la fuerza sobre el barefoot. Entonces tú te subes en la colchoneta y tienen ciertos pinchitos que automáticamente pues ya te empiezan a pinchar un poco en la planta del pie y ya te activan ahí toda la musculatura del pie, te abre un poquito ese canal de información hacia el sistema nervioso central y la leche. Y yo tenía esa colchoneta y trabajando aquí en Home Place, en La Rosa, pues me compré mi colchoneta, tío, y la colchoneta me costó 100 y pico euritos, o sea que no es una colchoneta económica. Y bueno, lo voy a comprar, no sé qué, pues esto va a ser la leche para mis clientes, para que mejoren la estabilidad del pie y la rodilla y el glúteo y el core. Y me he encontrado con que la gente no quería descansarse. O sea, no le gustaba descalzarse, primero porque a lo mejor hay gente center, obviamente más todos descalzos ahí el raro es el que va calzado. Ahí no le queda más remedio a no ser que tenga Claro, algún problema. exacto. Entonces aquí es lo contrario, aquí estás en un gimnasio comercial, el entorno es diferente, o sea, hay más gente pasando, quizás, qué sé yo. Entonces, claro, me encontré con el problema de que a la gente no le gustaba descalzarse. No, tenía la colchoneta que era tal y la gente era como, se lo quitaban así como por compromiso, por tal, pero no estaban cómodos. Entonces, aprendí que dije, mira, pues si no entreno al pie no pasa nada. O sea, me centro en otras cosas o a la hora de coachear algo simplemente les digo pisa el suelo con fuerza y ya tengo un trabajo sobre el pie. O intenta llevar el peso hacia la parte externa del pie y no hacia la parte interna, o busca más la parte interna del pie según lo que quiera trabajar y ya lo tengo. Entonces, bueno, mi experiencia con el entrenamiento barefoot creo que a nivel de entrenamiento es una herramienta muy positiva, ¿vale? Hay que adaptarla. Una persona con mucho peso, con sobrepeso, yo creo que le conviene más llevar un calzado amortiguado que ir totalmente descalzo la mayor parte del día.
y en ejercicios en concreto, como puede ser una triple flexión, o sea, una sentadilla o eso, hombre, siempre utilizaría alguna cuña o alguna zapatilla con un poquito de drop. Sí, Y lo que sí todo depende, ¿no, Jesús, de la dosis, ¿no? claro, No nos vamos a poner a entrenar la mano el primer día haciendo el pino. Venga, vamos a entrenar la fuerza de exactamente, la mano y nos ponemos a hacer el pino, o nos ponemos a trepar por presas de claro, escala de un nivel alto, ¿no? Esto yo creo que lo claro. entenderá la gente. Entonces, quizá la primera parte de ese entrenamiento para el pie sea simplemente que el ratito que estás en tu casa cuando llegas por la noche, pues a ver, si no está muy frío el suelo, pues que lo pases descalzo y ahí ya estás empezando a recibir. Y si está frío tampoco importa. O sea, si está frío, hazlo, que también te va a venir bien. O También sea, viene que bien. es simplemente eso. O simplemente aconsejar a la gente, oye, mira, cómprate una zapatilla pues que sea un poco, que la punta sea un poco más amplia, que sea de estas white, ¿no? O amplia en la punta, porque los dedos tengan un poquito más de libertad. O yo te recomiendo que hagas esto, o un masaje en los dedos de los pies, o sea, abrirlos, Ujú. cerrarlos, que vayan ganando, que no pierdan esa movilidad, que trabajen sobre el hardware también, o sea, que los muevan, que le den un poquito de movilidad de forma pasiva hacia los pies, con una cremita o con alguna cosa, ese tipo de cosas también viene bien. Entonces, pienso que el entrenamiento barefoot va mucho más allá de entrenar descalzo, sino más bien tener en cuenta el pie a la hora de entrenar. Ujú. Sí, el hecho de ir preparando también a tu pie, como bien explicabas, con un masaje, esto es algo que seguramente hagan pocas personas, de entrelazar los dedos de tu mano con los dedos de tu pie y movilizar de forma, aunque sea pasiva, todo ese metatarso, esos huesecitos del pie, va a hacer que igual despertemos sensaciones, despertemos la posibilidad de empezar a trabajar con los dedos, o incluso para mí entrenamiento barefoot es también entrenar la disociación de los dedos, o incluso averiguar qué movimientos nos puede ofrecer el tobillo, tanto de gestos de inclinación, ¿no? De inversión y eversión, rotaciones, etcétera. Esto es algo que también, bueno, bajo mi punto de vista, a mí sí me gusta mucho empezar, bueno, desde el pie, no empezar desde el pie, sino empezar entrenando también, entrenando la conciencia del pie, entrenando descalzo. Y por supuesto, una persona que no está adaptada y que no ha hecho nunca entrenamiento, ni siquiera descalzo, sino simplemente sin zapatilla, no vas a empezar a meter cargas altas, etcétera. Pero sí que el hecho de que empiece a sentir el suelo, de que tenga que prestar atención a que el pie no se hunda hacia adentro en un ejercicio en el que quieres que tu pie estabilice, esto ya hace que la persona empiece a interiorizar más la importancia del pie, ¿no? El otro día estaba en casa de un amigo mío que acaba de ser padre y fue gracioso cómo a su hijita le ponían los patucos y continuamente se los andaba quitando, ¿no? Y bueno, y tú tienes no sé si tú tienes un hijo Sí, pequeñito, un bebé. sí, tengo un hijo pequeño, tengo un bebé de 2 años y mira, con Lorenzo los primeros años, o sea, el primer año estuvo descalzo siempre, o sea, siempre, en invierno iba descalzo. Y una de las cosas, pues lo típico, ¿no? Que las personas, por lo menos mi suegra es un poco, no, ponle, abrígale, que va a enfermar, ponle los calcetines, ponle unos zapatos, o sea, nada más el niño se despertaba en la mañana y ya le quería poner los zapatos. Y yo, pero es que o sea, él está acostumbrado a eso, él necesita estar descalzo. De hecho, al principio cuando le comprábamos los primeros zapatitos, porque hombre, llega un momento en que ya el bebé tiene que salir un poco, también ya sales un poco por ahí, tienes alguna, y tienes que poner un pantaloncito, una zapatillita, una cosa. Y claro, le compramos, me acuerdo que eran unas Vans, y las Vans no le entraban, pero porque tenía el pie ancho, así, súper grueso, gordo, los dedos súper separados. Al final es un pie fuerte, ¿no? Un pie fuerte y funcional es eso. No tiene por qué ser súper bonito. Es un pie pues, gordo y musculado, o sea, Ahí también. está. Pero bueno, fue gracioso. Y al final ves también como, bueno, es una mezcla un poco de todo, ¿no? Así pequeñito, descalzo, ves cómo él mismo se va adaptando, cómo él mismo va explorando, cómo realmente pone en práctica esos canales de información. Un bebé, Ujú. no, igual con la mano, cuando coge algo con la mano, lo mete a la boca, o sea, lo que está buscando es aprender. Tiene en cuenta que viene en blanco, viene desde cero y
todo lo que aprende ahí es a través de su propia experiencia. Se cae, se levanta, se golpea, se pisa un dedo en la cuerda, todo, y eso es al final lo que le va a enseñar. Sí, y además que también es muy posible que muchas de las patologías de espalda, de los problemas de espalda, de los problemas de rodilla o incluso de los dolores y de los problemas de pie, las típicas fascitis plantares, o metatarsalgias, etcétera, vengan del abuso, ¿no?, del calzado desde bien pequeñitos y esa falta de fortalecimiento de toda la musculatura del pie, ¿no?, de esa capacidad de expansión de todos los huesecitos del pie. Esto es algo que trae muchos problemas a la larga y que en la actualidad hay muchas personas que, independientemente de las lesiones y dolores de rodilla, cadera y columna, traen problemas directamente en el pie. Y cuando de repente me duele el pie, bueno, pues normalmente tenemos la costumbre de me duele el pie, voy al especialista del pie, ¿no? O me duele la espalda, voy al especialista de la espalda. Y en este caso voy a enlazar un poco con el otro tema que quería tocar, que es el de las plantillas, ¿no? Problemas de fascitis plantar, problemas de dolores en general en el pie, que también he tenido unos cuantos casos y que te diría que el 90 y muchos por ciento los hemos solucionado simplemente con ejercicios específicos para el pie o ejercicios de glúteo, ejercicios de otras áreas. Está a la orden del día que me duele el pie, voy al podólogo o el podólogo o cualquier experto en esta materia, y no, ojo, no acuso a estos profesionales, no los estoy acusando, pero sí que pasa mucho que rápidamente, igual que me duele un hombro, me tomo un ibuprofeno, me duele el pie, me colocan unas plantillas, ¿no? Y habrá un poco de todo, pero ¿cómo ves esto de las plantillas para aliviar los dolores del pie? Yo en concreto soy un poco reacio a utilizar esta herramienta como primer recurso. Hombre, yo no sé, a ver, las plantillas yo creo que son un apaño. O sea, son un apaño que te hacen pues para sacarte un poco del paso, pero lo suyo sería no quedarse ahí. O sea, tienes que empezar a trabajar el pie y probablemente habrá casos en los que sí sea muy necesario una plantilla o algo así. Yo tampoco soy podólogo o sea, ni estoy en ese campo. Imagino que esta gente, o sea, los podólogos, me imagino que dedican mucho tiempo estudiando y sabrán, pero como todo, ¿no? Habrá podólogos que opten un poco más por el ejercicio y habrá otros que opten un poco más por las plantillas. No sé si será por nivel de negocio o porque se buscan un poco más la solución a corto plazo, ¿no? O sea, mira, pues este pie está un poco atascado en una fase de pronación, pues venga, le pongo una plantillita, le subo aquí un poquito y le mejoro. También he visto casos de gente que ha utilizado plantillas durante mucho tiempo y han mejorado. Entonces, es un tema que no... Han mejorado, no sé, no... perdona, Jesús, que han mejorado de forma crónica, o sea, personas que les han colocado plantillas y han mejorado de forma crónica, o cuando se quitan las plantillas están en las mismas. No, conocí el caso en concreto de un chico que utilizó plantillas de aparato de pequeño porque tenía los pies demasiado, o sea, tenía un pie demasiado plano, y de hecho el pie en lo que le hice la valoración era un pie totalmente, o sea, plano. Pero luego a nivel de funcionalidad se comportaba súper bien, o sea, hacía un deep squat perfecto, o sea, a una pierna era muy estable. Entonces, no sé, a nivel funcional estaba bastante bien. El tema de la plantilla, pues eso ya yo creo que dependerá de cada uno, ¿no? Habrá podólogos que apuesten un poco más por las plantillas y habrá otros que no. Eso ya depende de cada quien. Yo el uso de plantillas pienso que pienso que habría que valorarlo y ver si es algo muy exagerado. O sea, si hay una diferencia muy grande entre un pie y otro y eso te está generando probablemente unas compensaciones a nivel de cadera, a nivel de columna muy grandes, obviamente será necesaria una plantilla. Pero lo de que voy a correr y me han dicho que soy pronador y me venden unas plantillas de tal. Aquí es donde yo quería que llegaras un poquito. Ahí ya sabes tú, a lo que necesita saber la gente.
todo el mundo va a pronar. ¿Tú qué necesitas pronar o sea, porque te lo vean en un análisis en una cita de correr, no quiere decir que no sea algo funcional. Tienes que ver cómo se comporta ese pie en todos lados. O sea, no puedes valorar un pie por eso. No puedes valorar un pie de forma estática, tienes que ver cómo se comporta. ¿No? El problema no es que el pie esté en pronación o esté en supinación, el problema es que si está atrapado en eso y no es capaz de pronar, o si está atrapado aquí no es capaz de pasar a la supinación. Al final, pues el cuerpo humano es así, no podemos simplificar el cuerpo en un pie, en una pronación, una supinación, cuando hay la cantidad de articulaciones que tiene el pie y la cantidad de musculatura que hay ahí, la cantidad de información que viaja al sistema nervioso central. Entonces, yo creo que simplemente si se recomendase un poco más el trabajo sobre el pie, hombre, sería más beneficioso, ¿no? Al final es lo que necesitamos, menos apaños y más apañarnos nosotros mismos, ¿no? Que al final de esos problemas, al final una fascitis plantar o todo ese tipo de problemas, pues sabemos que es un conjunto probablemente de deficiencia a nivel propioceptivo, de falta de estabilización, no falta de estabilización, no falta de estabilización, es falta de un fallo probablemente en el canal de información, porque si estás todo el rato calzado y no tienes ni idea de cómo impactas en el suelo, o sea, cómo está tu pie posicionado dentro del espacio, qué tipo de información puedes mandar tú a tu sistema nervioso central para que todos tus sistemas, el sistema vestibular, el sistema visual, logren estabilizarte, porque no es una cosa solamente del core o el gemelo o el tendón de Aquiles, o sea, es una interacción de todos los sistemas. Probablemente eso haga que aquí arriba la información no esté llegando como tiene que llegar. Entonces, son muchas cosas que se juntan y bueno, no sé, pienso que la solución a todo ese tipo de problemas no dependen ni del podólogo ni de... Uno puede servir como un canal de ayuda, pero la mayor parte de esas cosas son, pues, el cliente es el que tiene que buscarse la vida y currárselo. O sea, tienes que currárselo. Tienes una fascitis plantar, pues tío, entrena el pie. O sea, te va a tocar hacer tus ejercicios para mejorar el pie, tendrás que mejorar un poquito el sóleo, tendrás que mejorar ahí el stiffness del tobillo si corres, para que no corras tanto a nivel muscular, sino que corras un poco más de forma elástica y de forma reactiva y te canses menos si tu pie sea un poco más funcional. Ese es mi punto de vista. Sí, sí, pues estoy completamente de acuerdo contigo, Jesús. Al final, el objetivo es que la gente investigue un poco más en qué más puede hacer él o ella para no tener que utilizar otras vías alternativas, ¿no? O sea, utilizar el ejercicio físico como una gran herramienta, claro, como una gran aliada, porque al final, en muchísimos casos, la solución o gran parte de la solución está ahí, y es una solución entre comillas económica, ¿no? Digo entre comillas porque al final tú no sabes de esto y tendrás que contratar a un profesional de ello, pero es mejor contratar a Jesús por lo que cobre durante un tiempo, pero que eso te perdure el resto de tu vida, a no que lo que dice aquí Atleta, que lleva toda la vida con plantillas. Yo creo que existe una diferencia grande. Eso es que depende de cada uno, ¿no? Son casos muy específicos y bueno, ya, son cosas, al final es lo que te digo, ¿no? Mira, o sea, tenemos un cuerpo humano que es maravilloso, tío, y que tiene una capacidad de adaptarse a todo, ¿vale? Y que, hombre, que tiene un repertorio de movimiento muy grande. O sea, tenemos un montón de articulaciones, varios movimientos que podemos hacer a través de todas esas articulaciones, y sobre esos movimientos y sobre esas articulaciones podemos combinar movimientos. Entonces, y es algo que puede estar condicionado por muchas cosas. Puede estar condicionado a nivel visual, puede estar condicionado a nivel vestibular, pueden ser muchas cosas las que intervienen en eso. Y limitarlo a probablemente unas plantillas me parece algo que es como muy, no sé, yo creo que cada uno tiene que experimentar un poco, buscar ahí la forma de mejorar.
sí que es cierto también que vivimos en una sociedad donde buscamos el camino fácil, porque yo te garantizo que si tú vas a una consulta y el médico te dice, pues vaya al gimnasio y entrene. A mí el médico te va a decir, no te va a decir nunca ve al gimnasio y entrene, porque sabe que probablemente cuando tiene el concepto de gimnasio probablemente pensará pues, que lo va a coger alguien y lo va a meter 1000 kilos de trabajo y le va a hacer daño a la persona, ¿no? Entonces, hombre, lo más lógico es que vaya a un podólogo. Lo suyo sería que hubiese, bueno, en un mundo ideal, hubiese un podólogo, un fisio, un entrenador, donde todos trabajaran en conjunto. Pero si yo te digo a ti, a la mayoría de las personas, pasa igual como si quisieras perder peso. Yo te pongo, mira, estas pastillas para perder peso me cuestan $500, 500 euros. Y contratar a este entrenador te va a costar más o menos lo mismo, pero va a dar un cambio a tu vida, tal. Con esta vas a perder peso en 3 meses, este vas a tardar un poquito más, la gente siempre va a tirar por el camino más rápido. No sé si dices, no, es que tienes que contratar a un entrenador, y el entrenador, ¿por cuánto es? No, que entrena 3 días, no sé qué, no sé cuánto, y unas plantillas, pues la voy tirando. Y se pillan las plantillas. O sea, van a buscar siempre el camino fácil. El camino fácil. Entonces, bueno, es cuestión hombre, si tienen la suerte de llegar a ti o de... yo tuve una clienta ella le gusta mucho hacer rutas de montaña y, bueno, llegó a mí por una lesión del pie. Saltando una piedra, pues cayó con la bota y todo y se fracturó el segundo y el tercer y cuarto meta. ¿Vale? Y claro, esta mujer estuvo en el médico, le operaron, le arreglaron todo y el médico le dijo, no, ya tú haz tu vida. Y es que los dedos no los movía, o sea, caminaba y cojeaba. Y la señora la chica le gustaba entrenar, bueno, la chica, la mayorcita, yo creo que tendría más de 50 años. Le gustaba entrenar, le gustaba tal, y le veía haciendo todos los ejercicios y bueno, hablé con ella un día, me contó su caso y le valoré, le vi, me decía, ¿tú sabes de esto? Yo te puedo ayudar. Bueno, vale esto, o sea, mientras yo lo tengo muy claro, si yo quiero formarme y quiero seguir aprendiendo y quiero seguir tal, no puedo regalar el trabajo. Mira, cobro esto, tal, pero seguro me puedes ayudar y tal. Mira, yo creo que sí. O sea, por lo menos te va a ayudar más de lo que estás haciendo ahora. Y una cosa que le dije fue, es que esto lo tienes que mirar, lo tienes que arreglar, porque es que si no es una putada muy grande. O sea, unos dedos lesionados que te imposibiliten tanto ahí el antepié, que necesitas pues, esa movilidad ahí delante, hombre, hay que trabajarlo, hay que mejorarlo y es que si no va a ser... es complicado. Hombre, si me dice que te pasa con 15, 18 años, vale, pero ya a cierta edad pues es más complicado recuperar. Y al final empezó, o sea, un cambio increíble. O sea, empezó por el pie se quedó a los 3 meses, pues ya el pie estaba, vamos, súper bien. Y ya después fue, bueno, ya empezamos a meter un poquito más de caña, un poquito más de entrenar y tal. Y es una chica que iba y no se hacía 10 dominadas, pero sí se hacía 2 chin-ups bien hechos, estrictos. Y movía sus sentadillitas, de forma decente, movía sus pesos muertos bien, las kettlebells las pilló a la primera, o sea que es eso, no sé, si tienen la suerte de dar con alguien que lo trabaje, pues muy bien. Bueno, cada vez tenemos más suerte de que cada vez hay más profesionales, hay más oferta de esto, ¿no? Del entrenamiento personal. Cada vez hay más conciencia sobre la calidad que merece este tipo de trabajo, ¿no? Y que cada vez las personas que no se dedican a esto tienen más alternativas a la hora de poder estar en manos de un buen profesional. Y bueno, gracias a esto, pues las cosas poquito a poco van cambiando, porque efectivamente, aunque la persona quiera las cosas ahora y ya y rápido, en el momento en el que está rodeado, envuelto de información que le está continuamente explicando cómo son las cosas y lo que a corto plazo te va a traer beneficios, a largo te va a traer perjuicios, por el contrario hay pues muchas más cosas que trabajadas de forma correcta te va a traer a corto plazo pues sacrificio, trabajo, pero a largo plazo te va a traer bienestar, como casi todas las cosas yo creo en esta vida, ¿no, Jesús? Claro. Y bueno, pues yo creo que con esto nos podemos quedar para cerrar.
con esto de depende siempre. El barefoot es una gran alternativa para seguir avanzando en esto del conocimiento de nuestro propio cuerpo, que no existe nada blanco ni nada negro, pero sobre todo que tenemos que estar en continuo cambio, que tenemos que estar en continua investigación de nuestro propio cuerpo y que sospechemos un poquito de las soluciones rápidas y a corto plazo, que seguramente pues bueno, nos cueste mucho dinero y también nos cueste muchos problemas y quebraderos de cabeza en el futuro. Bueno, no sé si quieres aportar algo más. Si no, de todos modos, Jesús, me gustaría que me dijeras, porque bueno, hoy no es que haya habido especialmente mucha gente, pero estos directos no solo se estarán retransmitiendo durante los próximos 15 días en mi canal de Twitch, sino que luego además estará colgado en mi canal de YouTube de Víctor Tellez Coach y bueno, lo verá mucha gente. Entonces, ¿dónde te pueden encontrar? Y además, ¿cómo te pueden, si alguien que quiera trabajar contigo, que te quiera contratar como entrenador, o incluso personas que quieren dar tus formaciones, dónde te pueden encontrar? Y además creo que tienes también tu propio sistema, ¿no?, de entrenamiento, que es Strength and Motion. ¿Dónde te pueden encontrar para que la gente se ponga en contacto contigo? Yo creo que lo más fácil es a través de Instagram. Ahí mi Instagram es @ochoacoach y ahí en mi perfil pues tienes acceso a todos los enlaces, o si quieres entrenar conmigo o si quieres asistir a alguna formación. Tengo una web también que se llama www.strengthinmotion.es y ahí pues también voy, a lo mejor cuelgo algún artículo que voy escribiendo, alguna fricada que se me ocurre por ahí de vez en cuando, y bueno, también es como un sitio que tenemos ahí, pero más que todo es todo por Instagram, y ahí en mi biografía tienes un poco toda la información que necesites, y sea o de entrenamiento presencial, o de entrenamiento online, o en cuanto a formaciones. Perfecto. Y bueno, y aparte pues bueno, de querer trabajar con Jesús o de querer ir a alguna formación suya, también a través de su Instagram, pues seguidle porque cuelga un montón de contenido de valor. Yo mismo pues continuamente veo sus publicaciones y son muy interesantes, así que seguidle por Instagram y así también estaremos todos en contacto y cada vez con más información, que es lo que nos interesa para estar bien. Jesús, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus 2 horazas aquí en las charlas en la hoguera, y a ver si te vemos por The Center algún día, macho, que ya va siendo hora, ¿eh? Ok, tengo muchas ganas de ir porque tengo muchos amigos trabajando que están currando ahí, que están bastante contentos y que también tenéis un buen centro y bueno, que vale la pena ir a conocerlo. Al final también yo creo que habéis crecido muchísimo y nada, mi enhorabuena por el gran trabajo que estáis haciendo, y siempre os he seguido por ahí y veo que vais creciendo muchísimo, o sea que eso es muy buena señal. Muy bien, Jesús, pues muchísimas gracias una vez más, y para el resto de personas, pues nada, recordaros que la semana que viene volvemos con las charlas en la hoguera, y de momento es sorpresa, pero ya os iré diciendo porque va a ser bien potente, cuanto menos al nivel que hemos estado dando hoy. Jesús, muchas gracias, gente. Chao, chao, chao.